No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir. En Números 33:2 dice: y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento de Yahweh, y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Entonces dice que Moisés anotó 42 paradas en 40 años. Resulta que el número 42, si lo podemos ver gramaticalmente, en 6 días fue creado el hombre y en el séptimo reposó. ¿Qué quiere decir eso? Que 6 por 7 es 42, y ya vamos a ver del por qué. Dice que el número 6 es el número del hombre, y el número 7 el número perfecto de Yahweh. Entonces 6 por 7, 42 significa el trato de Yahweh con el hombre. Esas 42 paradas que Dios permitió es el trato de Dios con el hombre, y ya lo vamos a ver en qué sentido. Dice que el número 6 en concreto está estrechamente vinculado a la humanidad, y es fundamental para comprender el número del hombre, y se cree que el número 6 simboliza la imperfección y lo incompleto en la Torá, y se asocia con el trabajo y el esfuerzo humano, resaltando nuestra naturaleza imperfecta y la incapacidad de alcanzar la perfección por nosotros mismos. Esta imperfección se atribuye a la separación de la humanidad de Yahweh debido al pecado. En el libro de Génesis dice que Yahweh creó al hombre en el 6º día de la creación, subrayando nuestra conexión con este número. El hombre fue creado para estar en una relación dependiente y armoniosa con Yahweh, pero el pecado interrumpió esta unidad. Dice que los seres humanos son las únicas criaturas que recibieron la bendición de caminar por la línea entre lo sagrado y lo profano, y nos presenta la 6ª letra del alfabeto, la Vav, que en hebreo es un gancho o es un conector, lo que simboliza nuestra habilidad singular de conectar el cielo y la tierra. Y vemos que la Torá es nuestro manual de instrucciones para llegar a la grandeza, y fue entregado en el 6º día del mes de Sivan. La humanidad fue creada en el 6º día de la creación, y cada semana tenemos 6 días para trabajar y esforzarnos a llegar a la grandeza. Y el séptimo, en hebreo, se representa con la letra Sayin, y esta letra tiene una relación con la palabra Armá, que en hebreo lo que sugiere que el número 7 está asociado con la protección y la defensa. Además, se cree que el número 7 es un número perfecto y completo, ya que representa la totalidad y la perfección divina a través del Shabbat con Yeshua. Bueno, yo quiero que hagamos un punto aquí de parada, porque noten lo interesante que dice que el número 6 es el número de la humanidad, y el hombre fue lo último creado en el día 6º. Y yo quiero enseñarles, como hace 8 días lo explicaba, cuál era el fin de que el hombre fue creado en el día 6º y no en el Shabbat.
¿Por qué Dios no creó al hombre en el séptimo día, en el Shabbat, para que de una vez hubiera entrado al reposo? Hubiera sido como mejor, pero no. Dios se tomó su tiempo para crear al hombre en el sexto día, pero antes de haberlo creado en lo último, dice que creó los animales, las aves del cielo, los peces del mar, etc. Con el fin de que la autoridad que Dios le había dado al hombre, según el sacerdocio, porque el primer sacerdote sobre la tierra fue Adán. Entonces la tarea de Adán era tener en armonía toda la creación de Dios. Y si él tenía en armonía toda la creación de Dios, podía entrar al Shabbat, al descanso, cosa que no sucedió por el pecado. Entonces, al entrar el pecado al mundo, se distorsiona todo lo creado y empezamos a ver durante toda la historia, hasta nuestros días, que todo es un caos. Todo volvió a ser un caos por causa del comportamiento y el pecado del hombre. Cuando el pueblo de Israel entra al desierto, la tarea de Dios con ese pequeño desierto, que eran 14 días, porque el viaje duraba 14 días, era que ellos alcanzaran la perfección de su debilidad y de su naturaleza caída, para que pudieran entender lo que era el reposo y la perfecta voluntad de Dios, para así lo pudieran haber obtenido, o lo hubieran podido recibir, o ser otorgado cuando entraran a la tierra de Israel. Pero nos damos cuenta que durante el periodo del proceso del pueblo de Israel, ellos siempre actuaron con una naturaleza pecaminosa. No alcanzaron lo que era la palabra perfección. Por eso ellos no pudieron entender lo que es entrar en un reposo. Y eso lo podemos ver cuando dice: esta generación no entrará en mi reposo. Y vamos a ver que muchos en este tiempo, desde el tiempo de la creación hasta nuestros días, muchos están muriendo sin entrar al reposo. Y esto es solo para el pueblo de Israel, no es para ninguna denominación en el mundo. Si el mundo entendiera para qué fue creada la tierra, que ya sabemos los tres pilares, ¿cuáles son? Para el pueblo, Israel, Para un Salvador. para Yeshua. El mundo fue creado por la Torá para un pueblo llamado Israel, que sería redimido por Yeshua. Esa era la tarea de Dios desde un comienzo y un principio en toda su creación. O sea, quiere decir que cuando Él estaba creando todo en un comienzo, lo estaba creando con un fin para un pueblo. Pero ese pueblo tendría que nacer a través de una pareja, que se llamaría Adán y Eva. Pero vemos que el proceso no se pudo cumplir a la manera que Yahweh lo quiso hacer por causa de la transgresión de ellos. Entonces vamos a ver una serie de procesos en la creación. Pero el punto importante aquí es que cuando llegamos al desierto y el Padre le da una promesa a Abraham de lo que iba a hacer a futuro con su pueblo, porque la tarea de Yahweh con el pueblo israelí en el desierto era quitar en ellos ¿qué? La pecaminosidad, quitar la naturaleza caída, quitar los defectos, enseñarles a caminar en el reposo. Yo quiero que entendamos este punto muy importante. ¿Qué es caminar en el reposo? Porque es que mucha gente piensa que el reposo es solo el séptimo día y ya. No. Cuando entendemos la palabra reposo dentro del propósito de Dios, no estoy hablando de un reposo sin propósito, sino un reposo con propósito. Quiere decir que cuando el número 6, que es la naturaleza del hombre, y es tratar de buscar a Dios en su propia fuerza, pero no se puede alcanzar a no ser que permitamos que Dios entre a nuestra vida y nosotros hagamos el proceso en Dios para entrar a la perfección, para que así se pueda cumplir el propósito verdadero del descanso. Quiere decir que mientras estamos todavía militando en nuestra naturaleza, tenemos que esforzarnos, primero, en tener armonía con Dios. Segundo, tratar de atraer la armonía a todo lo que nos rodea. No sé si usted lo ha notado, que la tarea de nosotros como líderes es tratar de reorganizar, organizar y corregir lo que en cada vida se perdió. Vuelvo y lo repito, tratar de corregir, de restaurar aquellas cosas que en la naturaleza individual de cada uno se había perdido. Entonces, cuando entramos en el proceso de Yahweh, dése cuenta que la cabeza en el pueblo de Israel en el desierto era Moisés, y la tarea de Moisés era tratar de traer una reorganización con su pueblo. ¿En qué sentido? Y lo vamos a notar.
durante el periodo del desierto vamos a ver reglas, leyes, preceptos, mandamientos, ordenanzas. Y todo eso está dentro de la naturaleza del hombre para corregir su comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el periodo del tiempo del desierto, lo que Dios trabajó en ellos fue el carácter, la santidad, la disciplina, morir a la idolatría, morir a todo lo que son las reglas inmorales, morir a todo lo que dice el libro de Levíticos, porque el libro de Levíticos se escribió en el desierto dándole a entender al pueblo, es necesario que para que ustedes puedan entrar en el reposo, todo lo que está escrito aquí, lo cambien en el desierto. O sea, en la escuela del pueblo de Israel, del libro de Levíticos fue en el desierto. Pero como yo no entendía nada de lo que el Padre trataba de explicarles, de enseñarles, de reglas morales, de reglas al prójimo, de reglas de humanidad, de reglas sanitarias, de todo lo que usted ha leído en el libro de Levíticos, el pueblo aún así no lo alcanzaba a entender. Por eso ellos no alcanzaban la palabra del reposo, por eso yo no entendía que era el reposo. Porque si ellos hubieran entendido que era el reposo, no hubieran durado renegando 40 años. Se supone que si uno cumple la voluntad de Dios a la manera perfecta de Él, y entramos en el reposo de Él, porque es que entrar en el reposo de Él no es guardar los chavas cada fin de semana, porque cualquiera lo guarda. Nuestros hermanos en Israel lo guardan, y miren el problema que tienen ahorita tan grande. Que ese problema viene por todas estas cosas que desde un principio no entendieron. El Padre en un principio les dijo, no yugos desiguales, porque el día que ustedes acepten los yugos desiguales, van a ser sus aguijoneadores, que eso lo enseñaba hace 8 días. Y qué casualidad que han pasado casi 3000 años, y miren los vecinos que tienen, Dios mío, que eso no los quisiera tener nadie. ¿Usted cree que es bonito uno acostarse en la noche y en cualquier momento le manden 400, 500 misiles y en uno de esos le caiga a su casa? ¿Quién duerme tranquilo así? Ni por más defensa que tenga Israel, ni por más defensa. Esos son los aguijoneadores del pueblo de Israel por no haber acatado en un principio estos principios que Dios les estableció a ellos. Esa fue la escuela que Dios les quería enseñar a ellos. Que ellos entendieran en su naturaleza, en su debilidad, para entrar a la perfección. Y dense cuenta que en el 7 se representa con la palabra Sayin, y esta letra tiene una relación con la palabra Armá. En hebreo lo que sugiere que el número 7 está asociado con la protección y la defensa. Si ve que cuando usted entra al reposo, cumpliendo la voluntad de Dios, ¿hay qué? Protección y defensa. Ese es el Shabbat, si quieren saberlo. El Shabbat no es comer pan, beber vino, hacer oraciones simples, que eso lo hace cualquiera. El Shabbat en sí, cuando dice que el Shabbat es Yeshua, ¿qué quiere decir esto? Que Yeshua no es el reposo del 7º día, es de todos los días. Y si usted está cumpliendo su tarea y el cometido para que Dios lo llamó, y usted está haciendo la tarea que Dios le demandó, quiere decir que sobre su vida va la protección y defensa. ¿Contra quiénes? Contra los aguijoneadores que lo van a aguijonear a usted por hacer la voluntad. Porque el enemigo, ¿qué va a aguijonear a alguien que es del bando de él? No tiene sentido. Pero sí va a tratar de aguijonear ¿a quiénes? A los que están haciendo la voluntad del Padre. Entonces lo que el Padre le enseña a Moisés con las anotaciones de los viajes que los hijos de Israel hicieron en la etapa, hay varios propósitos por los cuales estos lugares fueron escritos. Fueron escritos para mostrar a la posteridad que la salida de Egipto de millones de personas no era una mentira ni una fábula. Y para eso hubieron datos específicos de lugares y sucesos que muestran que realmente estuvieron allí. Dice que la mayoría de los desiertos descritos en este relato eran completamente inhabitables. Dios dejó que no hubiera absolutamente nada porque no tendría sentido, o si no el nombre de Dios no hubiera podido ser exaltado. ¿Dónde se exalta el nombre de Dios? Dios se exalta donde no hay nada. Donde el médico dice que no hay nada que hacer. Donde la situación dice no hay nada que hacer. Donde su vida a veces se muestra como no hay nada que hacer. Y así Dios opera en eso. No como en las religiones. Dios no opera en una gripa porque una gripa usted la quita con un aspirín. O sea, no es ese tipo de cosas. Dios opera en las cosas que usted dice esto es imposible. Es casi que humanamente, físicamente,
física y espiritualmente, dice uno, pero es que... ¿sí? Ahí es donde Dios entra a hacer su perfección, pero ¿con quiénes la hace? La hace con los que han pasado al otro lado, no con los que perecen en el desierto. Porque los que perecieron en el desierto vieron la gloria, pero no la permitieron en ellos. La experimentaron, pero no la entendieron. La palparon, mas no obedecieron. La degustaron, mas no la aceptaron. Entonces Dios dijo, esta generación no entrará en mi reposo. Segundo Éxodo, estamos viendo deserciones. Y seguiremos viendo deserciones. Y usted no se preocupe, vea, aprenda esto hoy. Esto es como una maratónica, salen 10,000. Todos salen como locos. Pero ¿qué habla? Que su fe sea una fe de aguante y de fuerza. El tiempo. El tiempo es lo que hablará realmente si usted fue llamado de salvación o no fue llamado para salvación. Decía yo hace 8 días que ustedes imaginan una entrevista a un periodista entrevistando a Josué y a Caleb, diciéndole, cuéntenos, ¿cómo fueron esos 40 años en el desierto? ¿Cuántas experiencias vivieron? Porque todo no está escrito, relátenoslo. ¿Qué vivieron? ¿Por qué pasaron? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fueron los día a días? ¿Cómo fueron los días? ¿Cómo fueron los amaneceres? ¿Cómo fueron los anocheceres? ¿Cómo fueron esas luchas? ¿Cómo fueron esa guerra? ¿Cómo lo soportaron? Porque dice que sus vestiduras no se envejecieron. Las vestiduras es la fuerza y el carácter del hombre. No estamos hablando de ropa. Entonces, en esa misma tarea nosotros estamos, en esa misma condición nosotros estamos. En esa misma línea de la vida nosotros estamos. Y notemos algo que dice que Dios utilizó donde no había ni agua, ni vida, ni vegetales. Una población de hombres y mujeres, niños, jamás hubieran podido sobrevivir de manera natural. Solo la intervención podía sostener casi 2 millones y pico de personas para darles agua, darles alimento, sostenerlos que no hubieran muertes de enfermedad ni ninguna cosa, porque en el desierto no nos habla de enfermedades, nos habla de juicios. Pero que alguien haya estado enfermo, no, porque mire, los pobrecitos se enfermó, nunca, porque había una palabra de Dios sostenida. Pero como Dios tenía una palabra sostenida, también había una palabra de juicio sostenida para los desobedientes. Entonces démonos cuenta que lo que se ve en muertes fue por juicios, mas no por enfermedades. En el segundo Éxodo estamos viviendo una aplicación casi la misma. Es lo mismo, hermano. Y yo quiero que hoy entendamos esto, y hoy están todos, que es lo bonito para que ustedes lo entiendan. En este momento del desierto hay 2 conexiones. Está la conexión física, que es lo terrestre, lo que yo veo, lo que yo palpo, lo que mi capacidad humana puede soportar. Pero también está la otra condición espiritual, que es la que juega para yo poder entender el tiempo de Dios. Todos tenemos una capacidad, todos tienen un nivel de fe y todos tienen un nivel de soporte en caminar con Dios. Unos más que otros. Unos tienen más madurez que otros. Unos tienen más carácter que otros y otros tienen menos carácter. Pero este segundo desierto, algo que está haciendo es trayendo el carácter de madurez para un pueblo. O sea, no seguir siendo el mismo. Y démonos cuenta que desde que ellos salieron hasta cuando ellos pasaron al otro lado, el carácter de Josué y de Caleb eran 2 ancianos ya. 2 personas maduras con carácter, que si usted se pone a mirar, yo me imagino los diálogos con ellos, las conversaciones, lo que ellos hablaban, lo que ellos enseñaban, lo que ellos expresaban de Dios. Porque es que el tiempo a mí me lleva a expresar las maravillas de Dios. Con el tiempo me enseña a no ser un hombre de fábulas como la religión. La religión está llena de fábulas y emociones y a la final esa gente vuelve atrás. Nos enseña a tener un carácter inamovible. Dice que fueron escritos para dar a conocer la bondad del Eterno en medio de una sentencia de tener que dar durante 40 años, y en 40 años solo hubo 42 viajes. Así que no estuvieron vagando de un lado para el otro todo el tiempo, sino que en varios lugares se quedaron acampando por mucho tiempo. Dice que fueron escritos para que los hijos de Israel supieran que sus peregrinajes fueron dictados por un plan espiritual definido. Fueron escritos para que nos acordemos del viaje en el desierto,
cuando estábamos viviendo en la prosperidad. Y hay que recordar los momentos difíciles que nos han llevado hasta allí, y así nos mantendremos humildes y agradecidos. Y si no hubiera sido por el sostenimiento mediante la gracia de Yahweh, nunca hubiéramos podido llegar donde estamos en estos momentos. Como ellos lo hablaron, nosotros lo estamos hablando para nuestro tiempo. ¿Sí ven? Como ellos lo hablaron que están llegando, o que pudieron llegar, o que estaban próximos a llegar, eso es lo que nosotros estamos viendo cada día en el caminar de la fe. Dice que fueron escritos para revelar que en el destino final del viaje, en Números 33, hay un secreto mesiánico. Hay un secreto en cuanto al Mesías. Dice que partieron de Sucot y acamparon en Etán. Y vamos a empezar a mirar puntos para entrar a la segunda parte. Dice que está en el extremo del desierto. Sucot es la primera parada después de la salida de Ramasés. Y esto nos enseña que va a haber una celebración de Sucot justamente después de la segunda venida del Mesías. Cuando todos los hijos de Israel que están en Yeshua van a ser sacados de las naciones y trasladados en el aire a la tierra de Israel para celebrar Sucot. Será la celebración de las bodas del Cordero inmediatamente después del segundo éxodo, que es la redención final. Dese cuenta que el primero fue para comenzar un propósito a través de Israel para las naciones, pero el remate es hermoso. Mire, yo lo enseñaba que hay una carrera que se llama la carrera de relevos con el testigo, con el testimonio, y usted mira que son 4 vueltas, pero el último que pica, el cuarto, no sé si ustedes llegaron a ver esas carreras atléticas donde corrió Usain Bolt. ¿Por qué no dejaban a Usain Bolt de primero? ¿Por qué siempre dejaban a Usain Bolt de último? ¿Por qué creen? Porque él sabía manejar el tiempo para recuperar lo perdido. Porque si él comenzaba primero, los postreros no tenían la resistencia que él tenía. Entonces siempre dejan al más resistente para el final. ¿Y qué creen ustedes que Yahweh va a hacer para el final con el pueblo de Israel? ¿Que va a dejar los mejores rematadores? Pues para el final, hermano. Eso es lo que va a hacer el Padre al final. O sea, nosotros hemos venido durante generaciones recibiendo el testigo Yeshua, los mandamientos, la Torah. Pero el remate final, antes de que venga Yeshua por segunda vez, esos sí que van a ser unos tremendos rematadores, hermano. Van a tener carácter, van a tener madurez, no van a ser tibios, no van a ser llorones, no van a ser quejones. No van a traerle problemas donde estén. No va a ser gente de problemas, va a ser gente de propósito. ¿Sí ven? Ahora sí me entiende el propósito de las 42 paradas para poder entender el remate final del pueblo de Israel. Que eso no lo entiende porque la gente habla de denominaciones. Y las denominaciones no tienen llamado para este remate. Solo tienen llamado el pueblo y la casa de Israel. Dicen que partieron de Sucot, y en Sucot será la celebración de las bodas del Cordero inmediatamente después del segundo éxodo, que es la redención final. Pero hay unas condiciones, y esas condiciones las estamos viviendo tal cual. No las vamos a ver de la manera como se están hablando en Números, pero sí las vamos a ver en el Nuevo Testamento con la palabra no se unan en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? En el lenguaje del Brit, del pacto renovado. Pero lo vamos a ver en el lenguaje de Números. Dice, expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes, y destruirán todas sus piedras grabadas, y destruirán todas sus imágenes fundidas, y demolerán todos sus lugares altos. Según Flavio, la palabra hebrea que ha sido traducida como piedras grabadas es machicotán, y escríbalo como lo entiende. Dice, alude a los templos paganos, que normalmente tenían el suelo cubierto con piedras de mármol, donde adoraban extendiendo las manos y los pies. Y en el Targum traduce esta palabra como sus templos. Bueno, tenía que entrar el pueblo de Israel y derribar todos los templos. Y cada cultura tenía templo para ese tiempo, dentro de la nación de Israel. Ahora noten un punto. La nación de Israel era el doble del tamaño de lo que ustedes ahorita pueden ver. Porque el Líbano era parte del territorio de Israel, que es un país independiente ahora, que es la actual Cisjordania. Todo eso era parte del pueblo de Israel, que eso lo tiene ocupado los grupos terroristas Hezbollah, Hamas y Fatah. Eso es muy grande, ese país es grandísimo, tiene casi 2 millones de habitantes. Entonces, dése cuenta, toda esa llanura
que Dios le había entregado al pueblo de Israel desde un comienzo. Le dijo, vea, estas son las dimensiones, este es el norte, este es el sur, este es el oriente y este es el occidente, y todo esto se lo entregué a mi siervo Abraham. Quiere decir que Abraham sí sabía la magnitud del norte a sur, de oriente a occidente, porque esa era la promesa de él. Sí, era la herencia, pero el pueblo tenía que tomar posesión. A Abraham se le entregaron los documentos con la palabra de Dios, de lo que iba a ser su pueblo de Israel a futuro. Llega el pueblo de Israel, toma ya la herencia como posesión, porque es mayor la posesión que la herencia, porque una herencia sí se puede perder si no hay posesión. Usted puede tener una herencia, pero usted la puede perder si no tiene posesión de ella. Eso le pasó al pueblo de Israel. Tomaron posesión, pero tomaron la posesión de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque ellos no expulsaron totalmente las naciones y no destruyeron sus templos. Entonces, si lo pasamos para nuestro segundo éxodo, ¿qué connotación tiene para este tiempo y para nosotros el primer éxodo para aplicarlo en el segundo éxodo? La tarea de nosotros no es derribar templos. Oh, porque es que ese es otro punto que yo le enseñaba y lo he enseñado mucho en la escuela. Ahora nosotros no tenemos que cogerla contra templos de piedra, porque Satanás fue más astuto ahora. ¿Sabe qué dijo? Voy a utilizar templos vivos. Porque al fin y al cabo los templos de piedra son templos de piedra. Pero ¿qué de los templos vivos? Y eso me lleva a darle una enseñanza al pueblo con el profeta Ezequiel, cuando le dice Yahweh, ve y mira lo que están haciendo dentro del templo con figuras de reptiles, con imágenes. ¿Sí lo han leído? Porque lo estaban paganizando, o sea, el interior del templo lo estaban paganizando y parece ser que estaban haciendo fiestas y cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios y había fornicación. O sea, lo estaban haciendo dentro del templo, en el primer pacto, en los primeros libros. Entonces la pregunta es, cuando Pablo habla que no se unan en yugo desigual, que qué comunión tiene la luz de las tinieblas, que qué comunión tiene el incrédulo con el creyente, lo que Pablo le está diciendo a los corintios, le está diciendo a las culturas modernas, y lo que Yeshua dejó establecido, y lo que quiso enseñar, dijo, tengan mucho cuidado ahora, tengan mucho cuidado, ¿por qué? No teman por los que matan la carne, temen por los que matan el alma. Y quiere decir que a Satanás le conviene dañar el alma. ¿Cómo la está dañando en estos tiempos con el paganismo? Resulta que la gente es tan inconforme en estos tiempos que se han levantado muchas culturas idolátricas y paganas en contra del mismo cuerpo creado de Dios. Culturas como los tatuajes, tomó la fuerza ya. Entonces, enseñaba yo, que ese es un estudio que tenemos que hacer también, que resulta que los templos paganos ahora son templos vivos. Y cada persona manifiesta la generación maldita por la que viene durante muchas generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted ve en tatuajes, que yo sé que aquí muchos no saben leer tatuajes y yo le voy a enseñar eso. Y yo les explicaba hace 8 días para que ustedes lo vayan entendiendo. Resulta que cuando Nayib Bukele subió al gobierno, él se puso a la tarea de investigar algo que ningún gobernante antes había hecho. ¿Cuál fue? ¿Qué quiere decir cada tatuaje? Enséñeme por qué él cogió un Mara, lo puso a favor de él, porque pues todos tenían que ir por asesinato. ¿Y qué hizo él? Puso Mara y dijo, enséñeme las señales y los códigos. ¿Qué quieren enseñar con eso? Pues resulta que las imágenes que los Maras tenían eran de los asesinatos y los homicidios que ellos hacían y se mofaban poniéndolos como trofeos en sus cuerpos con sus tatuajes. Pero ellos no contaban con que algún día iba a subir ese presidente o que Dios iba a permitir un gobernante así. Y resulta que llegó este gobernante y dijo, todos, sin excepción les vamos a meter 20 años por homicidio. Porque él sabía que todos los tatuados ya tenían 1, 2 o 4 encima. Entonces cada vez que hacían allanamientos o paraban, súbase la camiseta, súbase al carro. Ya se sabía que lo mínimo era una sentencia de 20 años. Dentro de eso cayó un pastor cristiano que ya arrepentido, pero una cosa es lo que se debe en la tierra y otra cosa es el perdón del cielo. Y él no contaba con que algún día en una de esas batidas que hacen en Salvador, le dijeron, súbase la camisa. A él no le dicen suba las manos, súbase la camisa. Entonces él se subió al carro. ¿Cuántos tenía encima? Sí, es cierto, él fue asesino y todo y se arrepintió.
El Padre lo perdonó, pero él tenía que pagar cuentas aquí en la tierra. Entonces démonos cuenta que nomás analizando ese estudio de todos sus tatuajes y todas esas simbologías que ellos tenían en cuanto a todo lo que hacían, ahora pasémoslo a lo que el enemigo está haciendo, para que, o sea, para meternos en el contexto. Eso que está sucediendo ahora es parecido a lo de los maras, ¿ya? Porque los tatuajes que están enseñando, cuando una persona se va a marcar su cuerpo, sin querer queriendo y sin entenderlo, él está tratando de buscar algo que sus generaciones muchos años atrás vivieron. Entonces él inconscientemente le habla al tatuador. El tatuador es un sacerdote de Satanás. Le dice, hagamos esta figura porque parece ser que está... Porque es que la gente se tatúa conforme a su carácter y a lo que es, ¿sí? A lo que es o a lo que sigue. Entonces, sin querer queriendo, está estableciendo maldiciones sobre su línea generacional. Los pactos, está haciendo pactos. ¿Qué estaban haciendo en el templo cuando Ezequiel estaba mirando? Pactos. ¿Qué hace el ser humano hoy en día con su cuerpo? Pactos. Uno no necesita, no es idolatría entrar a un templo con yesos, hermano, ahora. No es idolatría, hermano. Porque el mundo está lleno de yesos. Y los yesos no son los que hacen daño. Lo que hace daño ahora, ¿qué es? Los templos vivos son los peligrosos, los que hablan y se mueven. No los que habla el Salmo, tiene ojos, mas no ven, tiene boca, mas no hablan, tiene manos, mas no se mueven, tiene pies, mas no son esos. Ahora los de ahora son más peligrosos, porque los de ahora captan millones de personas. Y miren lo que el Padre le dice a ellos para ese tiempo, y miren lo que nos dice ahora a nosotros para este tiempo en nuestro segundo Éxodo. Números 33-55. Pero si ustedes no expulsan delante de ustedes a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejen serán como aguijones en sus ojos y como espinos en sus costados, y los hostigarán en la tierra que habitan. Los habitantes de la tierra de las 7 naciones que no fueron expulsadas se convertirán en aguijones en los ojos y espinos en los costados de los hijos de Israel, como está escrito en Josué 23, 12-13. Y en Josué 23, 12-13 dice, porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos, miren lo que dice, y contraen matrimonios con ellos, ¿y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Contrajo. Lo primero que le dijo el Padre que no hicieran, lo primero que hicieron. Segundo de Éxodo, lo primero que el Padre dice, no se unan en yugo desigual. ¿Y qué creen ustedes que hace la gente? Es lo primero que hacen. Entonces, cuando eso sucede, cuando se une la persona en un yugo desigual, y creo que lo hablábamos con mi esposa hoy en la mañana y ayer, decíamos, no hay peor condena que usted casarse en yugo desigual. Mire, ¿usted quiere más castigo que ese? Cásese en yugo desigual. Y el comero de mute toda la vida va a ser de lo que usted se imagina. Esa es la palabra. Se la va a comer todita de principio a fin, por usted no haber atendido a lo que Yahweh nos está enseñando. Por eso en la carta de Hebreos le dice, no sean como sus padres, no vayan a ser como ellos, no vayan a ser como ellos que perecieron. ¿Sí ven? Y Pablo, en el lenguaje del Brit, a través de Yeshua, les dice, no se unan en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz de las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con el incrédulo? ¿Qué comunión tiene el templo de Yahweh con Belial? O sea, un lenguaje más sencillo. Y aún así la gente todavía no lo entiende. ¿Qué nos está hablando con todo esto? Entonces, el pueblo tuvo 42 paradas. Y ya me meto allá. Pero dense cuenta que antes de todo eso, siempre el Padre les advertía antes. Venga, vamos a llegar a tal lugar. Yo me imagino que le hablaba a Moisés. No le hablaba a Aarón, porque Aarón era muy débil. Él era muy débil en su sacerdocio. Ahí el que hizo toda esta parada, todo el trabajo total lo hizo fue Moisés. Si tocaba entrar al templo en una urgencia, entraba. Eso no había problema, porque él era un Melquisedec. Era el único que tenía el acceso a la entrada cuando el pueblo lo iban a atacar y decía, hay que hacer un sacrificio, hay que ofrecer incienso rápido. Moisés llegaba y entraba de una, mientras que Aarón tenía que prepararse. Otro punto importante, ¿por qué Dios no mató a Aarón? Si él fue que prácticamente el artífice, el patrocinador del becerro, porque era hermano de Moisés
y Dios guardó la misericordia que tenía Moisés para no matar a su hermano. Porque divinamente Moisés pues avanza, pero lo hizo por misericordia. Pero él se cuenta que Aarón durante todo el periodo del Éxodo fue aguijoneado. Siempre fue aguijoneado por él haber permitido ese pecado dentro del pueblo de Israel. También notemos que el pueblo de Israel fue aguijoneado en una de las paradas a través de los madianitas cuando fue maldecido por Balaam y por Balá, hijo de Peor. Y dice, este pueblo tiene una debilidad. Dense cuenta que Satanás siempre va a conocer. En el primer éxodo conoció la debilidad. En nuestro segundo éxodo es igual. Él conoce la debilidad de cada uno. Como yo les decía hace 8 días, si Dios nos pusiera a hablar a cada uno el chicharrón que tiene todavía, la persona haría así. Y harían así. Es la verdad. ¿Qué nos está enseñando con todo esto? Que hasta que no entendamos la perfección de Dios en reposo, seguiremos batallando en nuestras luchas y en nuestras debilidades. Si usted no entiende para qué fue llamado y para qué fue escogido, usted no va a entender lo que es la perfección y el reposo de Dios. Entonces, ya viendo eso, podemos entender un principio bien importante, que Dios, a medida que iba avanzando con su pueblo, le iba hablando de leyes, reglas, mandamientos y preceptos. Pero en nuestro segundo éxodo, ¿cuál es la característica? Miren, el segundo éxodo es el remate. ¿Es el más difícil? Sí, va a ser el más difícil. Pero Dios nos va a dar libertad y la paz para poder pasar. Porque esta guerra es más espiritual que física. ¿Por qué? Dice que el tema de la enseñanza de la esclavitud a la liberación de nuestro segundo éxodo en Yeshua, 42 paradas por el camino angosto, según Mateo 7, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí ven? El desierto era ancho, ¿sí ven? Cuando ellos salen, el desierto es anchísimo, pero Dios les estableció una línea. El desierto es ancho y usted puede decir, no, pues yo cojo por aquí, o yo me abro por aquí, o bueno, cualquier cosa se inventa. Lo mismo pasa en la fe. En la fe no es como usted cree, o como usted quiere, o como usted piensa. Dios nos establece una línea y no trate usted de ayudar a Dios. Porque es que a veces nos faltan los colaboradores que se creen más que Dios. Entonces, si Dios nos dice, hay una línea, y por esa línea tienen que caminar, no pregunten, no cuestionen, simplemente obedezcan. Y noten ustedes que en el momento que Dios está creando al hombre, no dice que el hombre es todo, sino simplemente le declara una bendición. Y esa bendición es una línea invisible de la cual usted decide si quiere ser bendición o quiere ser maldición, como nos lo enseñaba esta mañana Samuelito. Deje cuenta que él habló puntos a través de ese libro de Reyes, de todo lo que Dios les había instruido en cuanto a leyes, preceptos, reglas, pero ellos todo lo pasaban por alto. Dense cuenta que esa historia hasta el día de hoy es la misma historia. Ahí sí, como dicen en el mundo, no me toque ese vals porque me mata, ya se ha repetido mucho. Eso sigue repitiéndose todavía lo mismo. Es lo mismo, o sea, es como el mismo año, es el mismo juego cada año, la misma gente. La gente, en esto vamos a ver gente desertando. Y noten algo que es tremendo. El padre me ministraba mucho cuando yo estaba haciendo este estudio lo di en el 2021, pero me dijo vuelve a darlo ahorita en el 2024, ¿y cuántos volvieron atrás yo? ¿Cuántos años pasaron? 3, ¿y cuántos volvieron atrás yo? En 3 años celebramos Pesa, Shavuot, Bikurín, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, y los que ya hoy en día no están, decían rumbo a Sukkot. No, rumbo al mundo. Pero yo no lo entendía. Rumbo al mundo, eso era lo que estaban entendiendo para la vida de ellos. Porque a veces, desafortunadamente, cuando no hay un verdadero nacimiento, la gente no sabe ni lo que dice ni para dónde va. ¿Sí? El camino es ancho, claro. Y dése cuenta que la gente lo busca. El camino es ancho. Dentro de la verdad de Dios, hay un camino ancho dentro de la línea de Dios. ¿Sí? Está la línea de Dios, que es una línea muy invisible que pocos la ven. Solo los escogidos y los apartados y los sellados por Dios la ven.
Y al lado están los caminos anchos. Los caminos anchos son como los, digámoslo así, son los puntos de soporte para el desobediente. Dice, pero a la final, si yo cojo aquí para un lado, yo creo que estoy en lo mismo que lo que están ellos. Error. Ese es el camino ancho que parece la línea, pero no es la misma línea. Porque es una línea invisible que no todo el mundo la ve. Porque si todo el mundo viera la línea invisible, no volverían atrás, hermano. Y no serían un problema para Dios, no para la comunidad, para Dios. Y sabemos que este segundo éxodo es en Yeshua hasta la tierra prometida. ¿Sí ve? En Yeshua hasta la tierra prometida. Es el mes que nos libera de la esclavitud de nuestro yo. El cuarto oscuro del alma, el nivel espiritual. En Yeshua, la entrada es en un nivel espiritual. En el primer éxodo fue nivel físico, porque todo ellos lo veían. En nuestro segundo éxodo, todo es espiritual, hermano. Esto es más bravo. O sea, ¿qué es más bravo? ¿Ver lo físico o ver lo espiritual? Claro, porque es que en lo espiritual, si usted no está en la línea delgada, no va a entender nada. Y no va a entender los asuntos de Dios, no va a entender el lenguaje de Dios, no va a escuchar la voz de Dios, no va a entender los códigos de Dios, no va a entender el discernimiento en Dios. Y eso es más peligroso, ¿sí? Por eso este segundo desierto lo teníamos que hacer con Yeshua. El primero se hizo con Moisés, un hombre. El segundo lo hacemos en Yeshua, es más tremendo. Porque Yeshua es Ruah y es espíritu. En el primer desierto había un templo, una carpa. Se armaba, se desbarataba, se armaba, se desbarataba. Había momentos que tenían que hacer una parada hasta de 19 años. La máxima parada duró 19. Entonces pónganse a pensar una pregunta, una parada de 19 años, ¿qué hacer uno en 19 años si estamos allí nomás para llegar? Allí, porque... Pero mire que Dios ocasionaba todo eso con el fin de transformar el carácter de ellos, pero aún así no lo entendían, porque ese pueblo era duro, y este doble duro. Yo diría que este es doble duro. ¿Por qué es doble duro? Porque tenemos todo, tenemos el equipo completo. No tenemos, gracias a Dios, una carpa de cuero de armar y desarmar. Ahora el cuero es usted y la carpa es usted. 1, 2. El incensario, el lugar santo, Yeshua. El lugar santísimo, Yahweh. Muy tremendo. O sea, usted ya no tiene ni que correr a comprar el cabrito, ni tener que hacer nada, absolutamente. Usted no tiene que hacer nada, sino solo haga caso. ¿Es fácil? Claro. Ojalá yo me imagino yo en el tiempo, oigan, nosotros nos hubieran dicho en el tiempo, hagan caso sin hacer tanta cosa. ¿Sí o no? Pero a ellos les tocaba hacer muchas cosas. Preparaciones de tiempo para poderse preparar, para poder avanzar. Porque cualquier cosa que se hiciera incorrecta, había muerte. Para nosotros es tan fácil que yo a veces digo, ¿por qué el pueblo no lo entiende? No lo entiende, ¿verdad? La fe no es difícil. La fe no es difícil cuando usted tiene la actitud, la humildad para escuchar y para aprender y para entender. Y para no ser un problema para Dios. Yo siempre he dicho, no seamos un problema para Dios. Y un día le dije a mi esposa y se lo digo a todo el mundo, yo no he sido un problema para Dios. Porque cuando tú eres un problema para Dios, te vas a ganar muchos problemas en el camino. Por eso para ese tiempo el Yom Kippur era para eso, para restaurar el problema que usted era para Dios. ¿Sí? Segundo éxodo, nuestro Yeshua es nuestro perdón, una vez y para siempre. Pero eso no quiere decir que yo la repita. ¿Sí ve? Una vez y para siempre, no quiere decir que yo la repita. Y no lo podemos repetir, ¿sabe por qué? Porque si se pudiera repetir, no se hubiera escrito el libro de Hebreos. En nuestro segundo éxodo, resulta que el Padre le dijo a Pablo, escribe el libro de Hebreos, para que quede como señal de lo que ocurrió con nuestros ancestros, pero para que le quede como señal para los que van a vivir el segundo éxodo, ¿cierto? Y en nuestro segundo éxodo, en el libro de Hebreos, nos dice que el que pisotea la ley de Moisés, que para ese tiempo en el desierto pisotearon los mandamientos de Yahweh,
que se los había entregado a Moisés y por eso perecieron en el desierto. Listo. Ellos en ese momento no tenían al Mesías, pero el Mesías era la luz para lo que habría de venir. Entonces Yahweh le dice a Pablo, escribe como memoria lo que pasó primero en el primer éxodo con la ley de Moisés, pero escríbeles ahora que el que pisotee la sangre del Mesías, ay, ¿sí ve? Es más tremendo. O sea, parece más fácil, pero es lo mismo, porque eso también me lleva a la muerte. El que viole la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, que muera. ¿Cuánto más el que pisoteare la sangre del Mesías? No habrá sino una horrenda expectación de juicio y de hervor. ¿Que ha de vivir quién? El que peca. Segundo éxodo. ¿Sí? O sea, lo tenemos todo si no somos un problema para el Padre. Él ya nos lo entregó todo. Hay pecados de muerte. Hay pecados que son de muerte. Hay pecados que son imperdonables. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Sí? Y hay pecados de juicio. Hay pecado de muerte, hay pecado de juicio, y hay pecados donde usted tiene que restituir y hacer ticunes. ¿Sí? Hacer ticunes. ¿Sí? Porque Dios en condiciones lo va a mandar a hacer ticunes en situaciones donde usted le tiene que doler hasta el alma para restaurar, cuando usted hace el daño. Claro, entonces están las 3 condiciones. Está la muerte, está el de entrar en juicio y está la misericordia, que vaya restituya. Y nos ponemos a cuentas. Vaya restituya al que le hizo el daño, al que le hizo, al que lo injurió, al que le habló. Y después se acerca a mí. Restituya con él y después restituye conmigo. Así es con Dios. En el nuevo pacto es así. En el primer pacto era prácticamente de muerte. Era prácticamente de muerte. Usted la hacía, la pagaba. Entonces, en nuestro segundo éxodo comenzamos por el nivel espiritual. Que ese nivel espiritual nos llevaría a unas tareas, según Éxodo 12, 1, 14, para que lo anote. El primer éxodo, el propósito era nivel político y histórico para Israel. También era el nivel económico para Israel. También era el nivel espiritual y cósmico para que Israel entendiera a futuro lo que habría de hacer Yeshua con el Pesa. ¿Sí? Con el Pesa. Porque lo que pasó en Pesa era algo muy espiritual, hablándonos de la imagen del Mesías que nos redimiría. El nivel espiritual, que es por el que nosotros tenemos que entrar, que es para Pesa. Todos tenemos que pasar por Pesa. En el nivel espiritual nos está hablando de un Pesa en 1 Corintios 5, 7, no como el primer Pesa, no como el primer Pesa que los ponían a ellos, que no tenían que comer ni panes con levadura, ni nada que contuviera leudado, que desafortunadamente el judaísmo se quedó ahí y nosotros caímos, creo que 1 o 2 años en ese error. ¿Sí? Como 2 años. No, creo que fue el primer año de todos, dejaron el mercado por fuera. Sí, el segundo año. El primer año. Que el primer año, la pasta, el arroz, bueno, todo. La gente, pues en un momento la gente dijo, venga, pero entonces, ¿qué vamos a comer nosotros? Sí, la gente en un momento llegó a decir, pero venga, regalar la comida. Y tristemente, ¿sabe qué hacen en Israel con este tema por no entender el principio espiritual en Yeshua? Ellos aguantan toda una semana hambre. Una semana usted lo ve aguantar, y eso graban los videos. Usted mire a Bacardí, toda esa gente, eso cogen, sacan el aceite, sacan la ropa vieja, sacan todo, hermano. Casi que quedan sin nada, le prenden candela, listo. Se cierra la McDonald's, se cierra Burger King. ¿Y qué creen ustedes al 7º día, cuando se acaba esa fiesta? Las filas de abarrotadas de cuadras, la gente comiendo pizzas, hamburguesas. Ese no es el principio, eso no es lo que el Padre le estaba diciendo a ellos. Por eso en 1 Corintios 5, 7, el apóstol Pablo dice, purifíquese pues de la vieja levadura para que sea nueva masa sin la levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Sí ven? Entonces ya, el asunto aquí no es lo que se come y lo que se bebe en los días de los panes sin levadura. El problema es lo que usted tiene en el cuarto oscuro. Que esa es la primera entrada para nosotros en el nivel espiritual. ¿Sí ven? En el de ellos fue el Pesa,
que fue ungir unos dinteles para que no murieran los primogénitos. ¡Pum! Los mete al desierto. Aparentemente se veía fácil cuando entraron al desierto, pues cualquiera diría, no, pues fácil, eso ahorita llegan al otro lado y listo, ese viaje ya está seguro. Pero resulta que ellos no contaron con el proceso que Dios iba a hacer con ellos para santificarlos. El Pesas fue el comienzo de ellos a nivel físico. El Pesas para nosotros es el principio para el nivel espiritual. Porque si yo no soy libre espiritualmente, ¿cómo yo voy a azotar esta carne? Y yo enseñaba hace 8 días, y sonará un poco chistoso, pero así es, y eso es lo que yo aprendí. Y Yula, pues, ella trabaja en la salud y Angélica también. Y hablábamos que una persona, cuando está en vísperas de morir, ¿y quién es mejor que ellas vieron hartos muertos? Sí, ellas vieron hartos muertos. ¿Sí? Y las personas antes de morir siempre dicen que ven algo. O sea, para bien, o sea, para mal. Algunos dicen en algún momento que volvieron a vivir, dicen, yo no sé, pero yo me metí en un túnel, había luz, pero de ahí para allá no sé qué había. Pues claro, que van a ver más allá si no están en Mesías. Pero de pronto Dios los devolvió para ver si buscaban la salvación. Pero queda un escogido en Yeshua. Y ese era el punto donde yo me enfocaba del alma. Un escogido en el Mesías, que ha sido como el apóstol Pablo, como los profetas y los apóstoles. Él sabe que el día de su muerte la va a celebrar. La va a celebrar porque él sabe y dice, no, ya voy a salir de este cuerpo, voy a descansar. ¿Sí ven? Lo que para nosotros es una tortura, porque es una tortura morir, pero es una bendición. Es una tortura porque lo que más duele es la muerte. Para allá, pues usted no se preocupe de más. Lo que más duele es la muerte, exacto. El punto es, ¿qué pasa después de que el cuerpo muere? La conciencia sigue, la persona inmediatamente espiritualmente empieza a ver todo el plano espiritual, se ve todo. Pero note que a unos Dios les dio el don para poder ver en el plano espiritual antes de que mueran las cosas, para que le enseñe a otros, porque si no hay alguien que le enseñe a otros, la gente va a quedar ignorante y va a decir, pero ¿qué pasa después de esto? Entonces Dios da el discernimiento a ciertos hombres de Dios para que vaya dirigiendo al pueblo y les diga, vea, esta es la condición, este es el ambiente espiritual y esto acontece alrededor de todo lo que ocurre en la vida de nosotros. Entonces cuando nos dice que pan es sin levadura, nos está diciendo es, no nos dejemos contaminar. Y listo, no nos dejemos contaminar. El punto no es por la comida, el punto no es por la bebida. En los días de fiesta de panes sin levadura, es cierto, se preparan unas galletitas, unas cositas, pero ese no es el punto. Ese no es el punto. Eso es como una celebración, es como una fiesta, pero no quiere decir que eso es obligado. No es obligado, porque la condición es del alma. Yeshua está hablando de una condición del alma. El segundo éxodo es una condición del alma. Entonces, a nivel espiritual, dice que a nivel temporal, lo espiritual se tiene que volver temporal. ¿Por qué se tiene que volver temporal? Porque si lo temporal no juega con lo espiritual, no hay una respuesta. ¿En qué sentido? Se celebran 3 de las 7 fiestas solemnes de Yahweh, que marcan el ciclo de la vida, el crecimiento y el desarrollo, y las cosechas que Yahweh ha diseñado para su pueblo en sus respectivos tiempos y estaciones. Marca el inicio de la primavera. El entendimiento espiritual que Yahweh nos quiere enseñar con ello es que Egipto, la región de los límites, representa al mundo y al sistema del mundo. Sus gobernantes, el faraón, es un tipo de adversario que se esmera día a día en sus esfuerzos para que la humanidad se mantenga en sus límites. ¿Sí ven? En sus límites. Y estas limitaciones las logra por medio de la existencia del pecado, que es la esclavitud a la que el ser humano está sometido cuando viven de acuerdo al sistema del mundo. Entonces, al yo estar celebrando fiestas de la manera correcta, ojo, al yo celebrar fiestas de la manera correcta, y note algo, que en el libro de Corintios, una de las reglas que el apóstol Pablo habla, es cómo se celebra la fiesta de Pesaj dignamente. Él lo dice ahí en el libro de Corintios. De la manera, entonces yo entendiendo lo físico, lo literal, cuando yo entiendo lo físico y lo literal, quiere decir que yo estoy conectado con lo espiritual. Cuando yo celebro Pesaj y me la como de la manera correcta, dignamente y no indignamente, porque hay muchos aquí que la comieron indignamente y murieron, están muertos. La comieron indignamente, pues ellos son los candidatos ya para
al lago de fuego, porque no hay más, según el libro de Hebreos. ¿Sí ve? Según el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos no estaba escrito al principio. El Padre nos lo dejó al final para asegurar que caminemos de la manera correcta. ¿Sí ve? Para que vaya pensando que es más fácil, pero tiene sus cositas. Entonces nos está enseñando que lo temporal tiene conexión con lo espiritual. Cuando celebramos Sukkot, estamos diciendo que Él va a ser nuestro carpa, nuestra protección y nuestra arma. Arma es protección. Cuando llegamos a Pesa, nos estamos recordando que es boca que habla, porque ya fuimos libres. Resulta que cuando usted estaba en la esclavitud del pecado, y este punto es muy importante, lo voy a interpretar a la manera que yo lo pude entender como Dios me lo explicó un día. Cuando dice que es boca que no habla, el pueblo de Israel no tenía la condición de hablar en Egipto. Ellos no podían hablar, ¿o qué podían decir ellos? Ellos no podían decir nada, y cualquier cosa que fueran a hablar, tenían que hablar con los capataces de alto rango del ejército de los egipcios, para cualquier cosa, ¿sí? Ellos no podían hablar, pero dense en cuenta que cuando fueron llevados al desierto, podían hablar, pero lo que hablaban era incorrecto. O sea, hablaban cosas incorrectas, o sea, los libertan para que puedan hablar, y van y la embarran estos berriondos, hermano. ¿Sí? Eso es como el que sale de la cárcel de robar y sale y sigue robando. Pues échenle mano otra vez y métalo allá, ¿no es que no entendió? Para nosotros es lo mismo. ¿En qué sentido? En que cuando estábamos en el mundo no teníamos la capacidad de hablar. Pero venga, yo sí hablaba y era hasta bueno, o sea, yo era tremendo para hablar, pero usted no hablaba, porque usted estaba encarcelado en prisiones de su alma. O sea, usted no hablaba del Mesías, no hablaba de la salvación, no hablaba de la redención, no hablaba de la vida eterna. Quiere decir que su boca no hablaba. Pero en el momento que usted llega a Pesa y pasa por el proceso de Pesa, inmediatamente, ¿qué hace el convertido cuando en su emoción se convierte al Padre? No hay quien lo calle, hermano. Porque es boca que habla. ¿Sí ven? Entonces, un convertido que pasa por Pesa, pero entiende el propósito de Yahweh, es una boca que está hablando constante. Exacto, es un shofar de Dios hablando constantemente. Eso es el Pesa. Chabó. El pueblo experimentó Chabó, la nube de fuego y la nube de gloria en el día, la nube de gloria en la noche. Dice que ellos fueron bautizados, pero ellos tampoco la entendieron, hermano. Viene Yeshua y nos da una promesa en nuestro segundo éxodo y nos dice, bueno, ustedes van a recibir el Espíritu Santo y me serán testigos, mire, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Eso es la boca que habla. Y resulta que ya siendo nosotros revestidos con el poder del Espíritu Santo en Chabó, venimos de Pesa, saltamos a Chabó, de Chabó saltamos a la fiesta final que es Sukkot, ¿sí? Entonces, esas fiestas son un nivel temporal, son niveles temporales que me conectan con lo espiritual. Pero también hay un punto en Juan 8:34 referente a los que no entienden nada. Jesús respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Por eso esa gente nunca entendió nada. Pudieron haber celebrado fiestas, pero nunca lo entendieron. Es más, Yeshua, durante sus 30 años, tuvo que ver celebraciones anuales de toda la élite religiosa, de todo el pueblo de Israel. Él lo vio, la tarea de él era investigar. Tal vez uno diría, pero él era un niño, pero es que, ojo, era el Hijo de Dios. No es como el niño suyo que tiene 1 o 2 años y no entiende todavía, y sí entiende. Estamos hablando del Hijo de Dios. Entonces alguno dirá, ¿será que Yeshua a la edad de 1 o 2 años entendía algo? Estamos hablando del Hijo de Dios. No estamos hablando de gente normal como nosotros. Estamos hablando de alguien que es un ser sobrenatural. Pero tenía que pasar por la condición de pequeño para cumplir el propósito. ¿Sí? Entonces él podía verlo todo y se llegó a la edad del propósito del llamado de ser investido por el poder del Espíritu Santo y empezó a cuestionar todo lo que estaban haciendo los líderes religiosos. Lo que ustedes hacen son trapo de inmundicia, como lo decía el profeta. Ustedes son hijos del diablo. Bueno, él les dijo todas las categorías de palabras a la élite religiosa de ese tiempo. Porque ellos, a pesar de que hacían fiestas y hacían todo, eran esclavos del pecado. Y viene Jesús y los quiere libertar de la esclavitud del pecado, pero ellos no lo pudieron comprender. Eso pasó post segundo éxodo. ¿Sí ven?
En el primero no entendieron nada. En el tiempo de Yeshua, los que hizo libertad no pudieron comprender nada. Maldijo esa higuera, maldijo esa élite religiosa. Los invistió a hombres comunes y corrientes para que cumplieran su tarea y su propósito. Les dio autoridad. Dios utilizó esos personajes de ese tiempo para que fueran y llevaran el evangelio a todas las naciones, pero era necesario recibir el Espíritu Santo para que las naciones pudieran entender todo lo que está escrito en la Biblia de principio a fin. Entonces, ya cuando yo entiendo las Escrituras, según Lucas 24:45, donde dice que nos abrió el entendimiento las Escrituras, porque en ellas están escritos los profetas, y ahí estaba Yeshua en medio de esos escritos, pues ya entendiendo todo eso, uno toma el segundo éxodo espiritual, porque nuestro segundo éxodo es muy espiritual, porque si fuera por lo físico, todo lo físico nos da palabras negativas en todo lo que está pasando en el mundo, porque el mundo en este momento está en un caos. Es más, nuestro país está en un caos, para no mirar otros. Entonces, en medio de un país de caos y todo lo que parece contrario a las cosas de Dios, que no se ve nada, en el desierto Dios permitió eso, que no se viera nada. En lo que estamos viendo ahorita en nuestro país, hay cosas que parece ser que no se está viendo, no se auguria cosa buena, no se está viendo cosa buena, porque después de que algo, el mismo Padre lo permite, lo que el Padre permite a veces para declarar una sentencia sobre un país, o sobre una nación, o sobre una ciudad, ahí es donde cuando el Padre establece esos juicios, también establece su misericordia con sus escogidos. Entonces, en medio de lo que va a ocurrir, porque todavía faltan 2 años de gobierno, y puede que eso se incremente otra vez, depende del dinero que él tenga, va a comprar conciencias, entonces toca esperar. Entonces, alguno dirá, pero ¿qué vamos a hacer en un país que está patas para arriba? Ahí es donde va a empezar a jugar el poder de Dios. Ahí es donde Dios nos va a empezar a enseñar la escuela de lo que hemos aprendido durante los años que hemos transcurrido, porque es que es fácil el pizarrón, es fácil escribir, es fácil memorizar, es fácil recitar. Ahora, aplíquelo. ¿Sí ve? Aplíquelo. ¿Sí? Ahí es donde realmente nos vamos a probar todos lo que somos. Entonces dice la Escritura, y hoy miras que dice que los nombres de los lugares no hablan de lugares literales, sino de significado histórico de eventos sucedidos durante su peregrinaje. Él dice que la mayoría de las veces los nombres no son lugares, que son en realidad vocablos hebreos que nombran eventos que pasaron en cada parada. Por ejemplo, al salir de Egipto, los israelitas fueron a Ramsés, a Sucot, y en Sucot, que significa refugio y cobertizo, amparo, ellos empezaron a viajar bajo el refugio y el amparo de la columna de nube, o sea, la presencia y la protección divina. Otros dicen que los 42 lugares representan viajes espirituales que deben vivir todos los hijos de Yahweh, todos aquellos que van camino a la tierra prometida. Por ejemplo, la geometría de la palabra Ramasés es el número 430, que es equivalente a Nefesh, que significa alma. La geometría de la palabra Sukkot es 480, que equivale a la palabra Yishamani, que significa me escuchará. La geometría de la palabra Etán, que traducido a través de 441, que equivale a Villiti con doble Y, que significa yo estaré. De la geometría, el viaje de Ramasés a Sucot y a Atán, se forma la frase espiritual, tu alma me escucharé y yo estaré contigo. Y así sucesivamente a través de todo el peregrinaje. Entonces, cada vez que hacemos un parado espiritual, cada año que pasamos como comunidad, como pueblo, Dios nos da palabras, y cada palabra nos lleva a armar como una geometría en cuanto al proceso de nuestra alma y en cuanto al proceso de la formación del carácter como pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que desde el momento que Dios nos llamó, a mi esposa y a mí a pastorear 19 años, desde ese momento empezó a jugar, en el reino espiritual empezaron a jugar muchas palabras. Muchas palabras como cuáles. Las primeras palabras en el reino espiritual es, tu alma me escuchará. Fue lo primero que yo entendí para entrar a la restauración. A pesar de que yo venía pastoreando, yo no había escuchado bien. Por eso era necesario que yo hiciera un parado y el Padre me dijera, tu alma me escuchará.
Y si tu alma me escucha, yo estaré con ustedes. ¿Sí? Tu alma me escuchará, y si tú haces lo correcto, yo estaré con ustedes. Y así lo hemos visto durante todo el peregrinaje de nuestro camino en la fe. Y van a salir muchos juegos de palabras. En el sentido espiritual juegan muchas cosas en el reino. En el reino hay muchas cosas que están entrando, saliendo, entrando y saliendo. Pero como somos personas tan comunes y silvestres, porque cada uno está preocupado por su trabajo, en su lugar, en su ocupación, pues no hay un momento que haga un paro en la vida y diga en qué posición estoy como hogar, en qué posición estoy como sacerdote. Porque una cosa es la posición de comunidad. Ojo, una cosa es la posición de comunidad. Y en Yom Kippur es, ¿cómo es su posición? Como sacerdote. Una cosa es posición como comunidad en este peregrinaje, pero en Yom Kippur Dios hace separaciones. Dice, espere, vamos a hacer un alto. Necesito a cada sacerdote individualmente. Porque cada sacerdote individualmente tendrá que dar cuentas. Después de que dé cuentas, vuelve y lo retorna otra vez a la congregación. Ojo con este punto, entiéndanlo muy bien. Porque algunos dirán, pero es que aquí siempre estamos. Espérese. En asuntos espirituales hay momentos de separación de Dios con las personas. Pero es que yo no lo veo. Pero yo se los estoy enseñando en el campo espiritual. Vamos a entrar a Yom Kippur, que es el día del perdón. Y no es un perdón cualquiera. Ah, pero es que Yeshua ya lo hizo todo una vez, pero cada uno tiene cuentas y hay que restituirlas para quedar. Exacto. Y eso, mire, ¿qué nos lleva o qué nos enseña con la restitución? Hay dos cosas que a usted le enseña la restitución. Una, que le enseña a que siga restituyendo, o dos, a que cambie y no siga restituyendo nada porque ya no comete infracciones. Claro, Entonces, ¿cuál le gusta? ¿A cuál le gusta? ¿Estar tocando el bolsillo o pasar en blanco? Bueno, entonces, ¿sí ve? Así, esa es una condición física y espiritual. Porque ambas tienen conexión. O si no tuviera conexión, ¿por qué dice Yeshua, antes de dejar la ofrenda en el alfolí, ve a lo físico y arréglate con tu hermano, y después tráeme lo espiritual? Entonces sí ve que todo tiene un orden espiritual. Y a veces no lo vemos de esa manera porque nos entretenemos. O que pensamos que Dios se le olvidó. No es que Dios tiene Alzheimer. No, Señor. El Alzheimer lo tenemos nosotros que nos hacemos los locos. ¿Sí está bien el Alzheimer? No, pero lo hago en suposición porque la gente a veces cree que Dios es así. Porque si la gente no pensara así, no pecarían y no cometerían tantas cosas. Para que lo entiendan. Entonces, así sucesivamente a través de todo el peregrinaje. Dice que el propósito de enumerar las 42 paradas fue para hacer consciente al pueblo de su desarrollo completo, moral y espiritual, histórico. Él dice que luego en la distribución de la tierra le fueron dadas a los levitas 42 ciudades para vivir si alguien se apartaba de la Torá, pero hay que ver la manera de la apartada. Si necesitaba orientación o enseñanzas en alguna de las 42 etapas de desarrollo, él o ella podían visitar una de las 42 ciudades para recibir el entrenamiento específico asociado con esa etapa. Y todas esas explicaciones de las 42 paradas es la más fundamental, si la que habla de la evidencia de la misericordia divina o la que testifica los milagros llevados a cabo por Yahweh en un lugar específico, o la que describe las etapas espirituales de la persona, las etapas espirituales de la persona. Lo que sí sé es que el viaje de nuestra vida es solo enriquecido cuando lo hacemos guiados y acompañados y dirigidos por Yahweh. Dicen que el viaje, muchos se preguntan por qué los israelitas fueron dejados tantos años en Egipto como esclavos, ¿sí o no? Bueno, tal vez no estaban listos para partir, estaban muy cómodos en Egipto, se habían acostumbrado a ser esclavos, pero noten que Moisés intentó librarlos 40 años antes y le dicen a él, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Éxodo 2:14. Entonces dése cuenta que Yahweh ya había utilizado y llamado a Moisés 40 años y se hubieran ahorrado 40 años antes.
¿Sí? Y hay gente que desafortunadamente Dios le pone para sacarlos del pecado, de la esclavitud, pero hay un dicho que yo he escuchado por ahí que a mí no me convence, y es este: Dios tiene un día y una hora para cada uno. No, hay que tener paciencia, sigámosle predicando, que yo sí que algún día escuchará. ¿Dónde está escrito en la Biblia que Dios es complaciente a aquellas personas que ya de una vez la llamó y no obedeció y ni escuchó? Dese cuenta que estos que había llamado 40 años antes, ¿dónde cree que murieron? Si dice que los había llamado 40 años antes y la persona tenía 40 años, quiere decir que murió dentro de Egipto. Y otros ya salieron casi que llevados, de 70 y pico, y yo creo que a los 2 o 3 años, ahí murieron de vejez. Entonces dese cuenta que Dios tiene un día y una hora específico, y no es cuando a mí se me da. Porque yo, es que, miren, ese cuentico, yo quiero que por favor quitemos esos dogmas, ¿sí? Si Dios llama de una vez. Él no es como la novia caprichosa que le terminan, espere, no, él no es eso. Si él es una novia hostigante que no me termine, no, así no es Dios. Ah, no quiere nada, listo, amigo, hasta luego. Listo, no quiso nada, hasta luego. El siguiente. Por uno que no quiere, 20 sí van a querer. Porque usted se imagina a Dios rebajarse y la gente, es que la misma gente por debajea a Dios, ¿saben? La gente sin querer queriendo por debajea a Dios con palabras como: Dios tiene el día y la hora, yo estoy llorando por eso. Y resulta que ya Dios lo llamó hace rato. Entonces, ¿o cómo es? ¿Como dice Dios en la ley? ¿O como yo trato de implantar la ley a mi manera? ¿Usted se imagina el día de la salida de Egipto? Venga, fulanito, pero es que ya mañana todo el mundo sale. No, espérese, porque... No, amigo, fue ese día y lo tenían que hacer ese día. Y los que se colaron, colados se vinieron, eso sí, porque ahí hubo mucho colado en ese viaje. Claro. Por eso, pero el punto para entender es ese. Moisés intentó liberarlos 40 años antes. Y le dijeron: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? Sin embargo, cuando regresó 40 años más tarde, lo escucharon y estuvieron dispuestos a seguirlo. Ya estaban listos. Dese cuenta que 40 años después, ese que de pronto le dijo a los 30 años: venga, pero ya a los 70, hagámosle a ver. Pues claro, ya estaba viejo. Y mire, eso es como la fe cuando a ti te llama Dios de joven y usted dice: no estoy preparado. ¿Y sabe qué? No, pues Dios lo llamará de pronto la vejez. ¿Ya para qué la vejez si ya no sirve para nada? Si no sirve de joven, mucho menos de viejo. Dios necesita gente joven en este propósito. Dios necesita a la gente joven. Porque es que con la juventud es que se va a dejar las generaciones fuertes. Por eso los ancianos no entraron, por tercos, por rebeldes. Por eso tenía que levantar una generación de jóvenes. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Está llamando una generación joven. Esta comunidad la puso como punto de lanza con juventud. Porque Él sabía que necesitamos jóvenes. No estoy desprestigiando a los ancianos, pero el joven es un potencial. Un joven tiene influencia en los jóvenes. Uno de viejo que va a influenciar a un chino: venga, hablemos pelado. Este cucho que viene a enseñar. Cambio un joven lleno del Espíritu Santo, sí es más fácil de que los dos interactúen. Y eso es lo que el Padre quiere hacer, para que vayamos entendiendo. Dice que muchas cosas no pasan en nuestra vida, aunque lo queremos, porque no estamos listos, aún estamos cómodos como esclavos en el área. Necesitamos hartarnos de eso para querer salir y ser libres. Y este proceso de cómo Israel llegó a estar cómodo como esclavo, es una lección para nosotros, de la misma forma como los israelitas le contestaron a Moisés cuando quiso liberarlos: ¿quién te ha puesto? Es la que usamos hoy cuando una persona puede ver nuestra esclavitud y cuando dicen: ¿quién eres tú para juzgarme? ¿No les ha pasado? Sí. Cuando usted viene y le dice: venga, es que sabía que usted tiene... Ay, pero ¿quién es usted para que venga a juzgarme? ¿O a qué iglesia está yendo que le están lavando el cerebro? ¿O quién lo está enseñando? Vea, usted ya está hablando como esos. Así es, usted ya está hablando como esos de allá. ¿Y esos quiénes son? Eso, mire, ¿por qué lo digo? Porque es que este es el plato de hace 19 años.
Eso es lo que le hablan a ustedes allá. Yo me imagino esos dos allá enseñándole. Ellos les están enseñando a ustedes a no tener amor. Eso no es que, uy, eso allá, en vez de unir, separan. Venga, nosotros no estamos separando. Nosotros estamos separando del pecado para que la luz entre. Pero la gente que está en el mundo, como está tan cómoda, y como el pecado es bonito, a la gente le gusta el pecado en el mundo, porque en el mundo usted puede beber, tomar, vagamundear, parrandear, hacer lo que le dé la gana, y no hay leyes ni restricciones. Y cuando va a llegar a los asuntos de Dios, le dicen, pare, deje de pecar. ¿Sí o no? Claro, la persona lo primero, cuando le gusta el pecado y se deleita en eso, va a decir, no me gustó. No me gustó, no es mi tiempo, yo todavía estoy muy joven. Estoy joven. Y resulta que lo llamó a los 15, 18, 20 años. Y resulta que quiere que lo llame a los 70 años. ¿Y qué cree usted que el padre le va a hacer? Le hace Proverbios 1, cuando dice, cuando yo te llamé, tú te reíste. Y en el día de tu angustia, pues yo me reiré de ti. Sencillo. Entonces ya cuando esté bien viejito, el padre no va a mirar de lejos y va a decir, si ve Cuchito, usted pensó que no iba a envejecer, ahí tiene su dosis, ¿sí? Porque la gente cree que no va a envejecer, pero como en el contexto la gente no lo comprende, porque el joven siempre tiene un concepto de que no va a envejecer. La mayoría de jóvenes tienen en su mente eso, y se la creen tanto, que ellos piensan que no se va a envejecer. Ellos dicen son esos cuchos. Ellos dicen así, los cuchos. Y resulta que ellos van para allá también. Y Dios lo que quiere evitarles a esos jóvenes es que cuando estén cuchos, no les toque estar con una mano adelante y otra atrás mendigando. Y de pronto solos y abandonados y con hijos en la droga. Entonces, hombre, esa es la realidad. Entonces, si Dios te llama de joven, como lo trató de hacer con Moisés, aprendamos a atender la voz y a escuchar la voz. Entonces, el pueblo se le ve Ramasés, tesoros, a Sucó, albergue temporal. Dejaron la esclavitud de Egipto con sus tesoros, pero para ser totalmente libres deberían reconocer que aunque habían tesoros, era una esclavitud. Solo el reconocimiento de la situación actual y viendo que se puede estar mejor, se busca la libertad. Ejemplo, el pobre, el enfermo, el alcohólico, el adicto, etc. En Egipto había un rey, pero muchos capataces. Igualmente en el reino de las tinieblas hay un amo, Satanás, pero muchos demonios, ataduras personales. Entonces démonos cuenta que en el mundo hay de todo. Que si uno enumerara esto, mejor dicho, se escribiría el libro de los pecados. Y de eso es que es lo que Dios nos quiere sacar. De todo eso. Entonces, si no estamos dispuestos a abandonar estos placeres, tesoros de Ramasés de Egipto, no estaremos listos para entrar en Canaán, que es la promesa para nosotros. Y no podemos disfrutar de una verdadera libertad mientras sigamos enamorados de un sistema. Si usted sigue enamorado del sistema, hermano, no. Dios no puede hacer eso. Y notemos lo que en este segundo éxodo, en la carrera final, en el remate final, este remate final va a ser con una tecnología cual nunca habíamos visto en la historia. Va a ser tan impresionante que lo que a veces vemos en televisión va a quedar corto a lo que se va a ver y lo que se va a tener que vivir. Entonces, pónganse ustedes a pensar un mundo lleno de tecnología, todo híbrido, transhumanismo, tecnología, ciencia, filosofía, arte, todo. Para ganar almas en ese tiempo, tiene que ser gente muy llena del Espíritu Santo. Tiene que ser gente muy capacitada y fuerte. Pero ¿sabe en qué tienen que ser fuertes ellos? En no acomodarse a todo eso que en ese momento va a estar bombardeando el mundo. No más ahora, para no ir tan lejos, Miremos a estos jóvenes y si se les hiciera como una especie de indagatoria, ¿cuál es la debilidad en su tecnología? Usted yo creo que ya lo puede saber, que cada uno de ellos anda en el bolsillo como si cargara a la novia ahí. Esa es la novia de ellos. Que se quede cualquier cosa, menos el celular. Como dice el canto, que me falte todo, menos tu presencia. Aquí es lo contrario, que me falte todo menos el celular, hermano. Porque se han adaptado tanto al sistema, que eso lo saque
Entonces, si miramos algo tan elemental y tan sencillo, pasemos de aquí unos 20 o 30 años. ¿Cómo estará la mente de esa generación en ese tiempo? Entonces, lo que usted ahora no puede, si usted ahorita no tiene la capacidad de controlar esto y decir, ¿sabe qué? Esto es una basura. Solo el que lo necesita, ojo, solo el que, es que, mire, con perdón y todo respeto, lo digo hoy, pero yo tengo memoria y me devuelvo a mi historia de hace 20, 30 años, y yo con el teléfono de cable la tenía y listo, yo una llamada, listo, teléfono de cable, pero ahora es que son tan importantes la gente ahora, es tan importante que van a un gimnasio entrenando y mirando el celular, entrenando y mirando, a todos lados la gente anda con celular, digo yo, será el hijo de un jeque, será el hijo del presidente que tiene llamadas casi, no, es un pobre vaciado, pelagato, pero están atados a esos dispositivos, porque es una atadura, ¿sí? Es una atadura, ¿una qué? Atadura, porque a la final es una atadura, eso es parte de él, se volvió una parte de él, y como se está volviendo una parte de él, porque ese es el principio que se está formando, pues van a decirla fácil, ya la humanidad mostró con la prueba que hicimos que es una atadura, vamos a implantárselo en el cuerpo, ahí sí para que sea una maldición. ¿Una atadura se vuelve? ¿Usted qué cree que todos esos ensayos, venga hermano, usted qué cree que todos esos ensayos que están haciendo lo cultural, por eso yo les decía, el transhumanismo viene, conciencia, cultura, filosofía, todo. Y dense cuenta que dentro de todo eso están utilizando el cuerpo humano, porque aquí hay que erradicar ese cuerpo humano. Aquí hay que ir a la fija, a matar la humanidad. ¿Y cómo matamos a la humanidad? No la vamos a matar con bombas químicas, no la vamos a matar con bombas biológicas, los vamos a matar con así. Con esto. Con radiación. Listo. Si lo matamos con radiación, no van a poder pensar. Porque sabían ustedes, y ya o sea, es comprobado, no es un juego. Esas antenas, todas esas antenitas que hay por ahí, 5G alteran el sistema nervioso, alteran el sistema osteomuscular, alteran el sistema neurosimpático, esos dolores de cabeza, esas migrañas, todas ese poconón de cosas seguidas que uno dice, bueno, me tomo una pasta, no me pasa, me siento vértigo. O sea, ahora dan vértigo, dan muchas cosas y uno dice, venga un momento, hagamos un paro. Porque lo normal es yo irme para el médico le manda la pasta y resulta que no es la pasta y no es el médico. Algo está pasando en los aires, algo está pasando en los aires. Y eso es lo que nosotros como pueblo tenemos que aprender a separar, a discernir, a empezar a conocer. ¿Sí? Así como Yahweh dirigió el pueblo en el primer éxodo, en el camino correcto, pues Yahweh nos está dirigiendo en el segundo éxodo. ¿Cuáles son nuestros oponentes? Pues los oponentes es todo esto que les estoy nombrando. La tecnología es un oponente. Las enfermedades establecidas son un oponente. Lo que el sistema le está dando al mundo es un oponente. Porque ¿qué otra guerra hay? Díganme ustedes, la mayor batalla es esa. Y súmele la batalla de su yo. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar pueblos. Tuvo que enfrentar pueblos familiares. Parientes, ellos se enfrentaron solo parientes. ¿Nosotros contra qué estamos enfrentando? Parientes. Su propia familia, cuando usted se liberta o cuando Dios lo liberta, va a ganarse la familia, va a decir primero los de la comunidad. ¿Quiénes fueron primeros? ¿Esos o nosotros? ¿Quiénes están primero? ¿Ellos allá o nosotros que somos su sangre? Mire. Pues resulta que la familia de la fe no son los de sangre, ni los de carne, sino los que hacen la voluntad de Dios. Ahí estamos entrando al nivel espiritual. Entonces, ¿qué es mayor? ¿Lo temporal o lo espiritual? Ahí es donde mucha gente se choca, donde mucha gente troquea en esto y dicen, no, es que no puedo entender. No, ¿cómo así? No, pero ¿cómo yo voy a morir? ¿Cómo? ¿Sí ve? ¿Cómo? Yo me voy a desligar de mi sangre y de mi carne. Yeshua lo dijo. Dijo, en el segundo éxodo van a tener que experimentar muchas cosas. Porque dense cuenta que en el primer éxodo salieron familias completas e incompletas. Y las completas llegaron incompletas. Y los que salieron solos llegaron incompletos. Entonces, si estamos listos para ser librados, estamos dispuestos para dejar los tesoros de Egipto, salir de Ramasés a caminar hacia la tierra prometida antes de tomarnos de Yeshua, Juan 14:6. Nuestro segundo éxodo es Juan 14:6.
y ya lo saben todos hasta de memoria. Iniciar este camino debemos querer con toda nuestra alma la libertad que nos ofrece. Entonces miramos que Yahweh encomendó a Moisés mostrarle el camino al pueblo. ¿Sí ve? Moisés fue el encargado y para nosotros es Yeshua. Moisés físico, tierra física, circunstancias físicas. Segundo Éxodo, Yeshua es nuestro pastor, según el orden de Melquisedec. Entonces él nos está diciendo, ven, dentro de ese plano natural que ustedes viven diariamente, porque es que ese es el punto, cada uno está metido en su trabajo, y a veces por estar metidos en su trabajo, algunos, no todos, a veces se les olvida la condición espiritual. Sí, a veces ay, verdad que yo soy espiritual, ay, verdad que, sí, a la hora de salir del trabajo, pero espiritual, ay, verdad. No, es Egipto, claro, Egipto es este mundo, es un sistema, y desafortunadamente muchos tienen que vivir de esa condición. Sí, muchos tienen un faraón en cuanto a lo laboral, no un faraón en cuanto al pecado. Oh. Pero aún en eso Dios tiene el control. Aún en eso Dios nos va a suplir y nos va a sustentar. ¿Qué está haciendo Dios o qué va a hacer Dios con todo esto que estamos comenzando ahorita? Que es una cosa para muchos loca. ¿Cuál es el plan de Dios con todo esto para un futuro? Porque para un futuro no va a haber trabajo. Para un futuro va a haber un desempleo ni el berriondo, hermano. Entonces la pregunta es, ¿Dios qué está asegurándose con todo esto? Si usted tiene tierra, tiene comida, punto. Si hay tierra, hay comida. Entonces Él está asegurando tierras y seguirá asegurando tierras y dará tierras. ¿Cómo? No lo sé, no me pregunte. Es como si Moisés se hubiera puesto a preguntarle a Dios, venga, ¿y cómo es el camino final? No pregunte, avance. Así Dios nos dice en este tiempo, avancen. Pero sí tengo yo una seguridad muy clara, que Dios lo que está haciendo en nuestro segundo éxodo con el pueblo a nivel del mundo es otorgando territorios, terrenos y tierras. ¿Sí? Para otorgar una seguridad para su pueblo, una protección, una Sukkot. Para un tiempo determinado. Para un tiempo determinado. A través de Yeshua. Entonces, el viaje a través del desierto explica el plan de Yahweh para la vida verdadera del israelita. Cuando salimos de Egipto y seguimos a Moisés, él fue elegido por Yahweh para mostrarnos el camino. Recuerden que este importante viaje espiritual empieza en el alma. Nuestro viaje comenzó en el alma, el viaje de ellos comenzó en el alma también. Porque la salida de ellos fue muy del alma. Sí, fue muy del alma a pesar que se usa lo físico. Pero dése cuenta que si el alma no entiende, el cuerpo no reacciona. Todo lo que usted hace, y lo hablaba yo como a manera humorística, el alma es la que domina todo. Si usted le dice al alma o al cuerpo, el alma le dice al cuerpo, Pablo, levante la mano, pues yo levanto la mano, y hago todo esto, ¿sí? Pero yo hago todo esto porque el alma le está dando una orden. Entonces, algo que yo le estaba diciendo a ellos en ese tiempo, era preparen el alma para que salgan, pero ellos, ¿qué pasó? Parece que no la cogieron. Ellos no la entendían, o sea, ellos se metieron al desierto en la carne, pero el alma todavía como que, sí, el alma quedó como bloqueada, o sea, quedó un bloqueo en su mente, quedó quedó como algo muy genético en la vida de ellos en cuanto al trato. ¿Sabe cómo que está eso? Eso es como cuando la mujer es maltratada y el tipo le da y la pone a berrear. Pero ella es feliz ahí. Dice, pero es que entre más me da, más lo amo. Pues así le pasaba a esos israelitas que querían volver. Oiga, les dieron unas garroteras, los golpeaban y quieren volver. Pues ellos estaban en esa misma condición, hermano. Eran como, hablemos en el lenguaje castellano colombiano, masoquistas. Entonces hay gente dentro de la fe en nuestro segundo éxodo que cuando escuchan el mensaje muy fuerte hacen caras y que toca abandonar esto, que toca dejar esto, que tiene que tomar esta. No, eso no ve uno hacer cara. Miren, uno acá, uno se da cuenta de todo y hay gente que hace unas caras y uno dice, próximo candidato para afuera. Y tal cual. Mire, caras, vuelvo y les digo, si fuera por fotos, este sería el muro de los lamentos, con la foto de cada los que pasaron por acá. Y yo creo que llenaríamos toda esta pared.
de toda la gente que en algún momento escuchó el Evangelio de boca de estos siervos y no la entendieron, no la cogieron. Porque el lenguaje de Dios se entiende cuando se somete la carne. Si no se somete la carne, usted no va a entender nada y todo siempre va a decir amén, pero sin entenderlo. Entonces lo que el Padre nos está enseñando y nos está encomendando en este camino es que el asunto es muy del alma. ¿Es un asunto del qué? Del alma, todo empieza en el alma. Dejemos a un lado las atracciones de los tesoros de Egipto, Ramsés, y salgamos al desierto. Vimos antes que Moisés intentó liberar al pueblo 40 años antes, pero el pueblo no estaba listo. Pues bien, Moisés tampoco lo estaba. Dense cuenta que tampoco estaba listo Moisés. Se fue y se mandó en el primer viajado. Ni el pueblo estaba listo, ni él tampoco estaba listo para ser ese líder de carácter. Y lo van a entender por qué. Porque Moisés todavía era demasiado débil para que Elohim lo pudiera hacer algo con él, sin que le cuestionara el llamado. Necesitaba trabajar en su carácter para poder llamarlo. 40 años tomó Yahweh formando a Moisés. 40 años tuvo que trabajar en el alma de Moisés, pastoreando en el desierto con ovejas. Aparentemente se veía algo sencillo pastoreando, pero estaba haciéndole un trabajo más del alma que de la carne. Entonces hay momentos en que Dios a usted le va a decir, no es el tiempo, pero no se, ojo, no es el tiempo, pero usted no se me va. O sea, avance. No es el tiempo, pero avance. ¿Y qué estamos hablando en eso? Que en el segundo éxodo, cuando Dios levanta siervos, ¿sí? Cuando levanta el pastoreo en el segundo éxodo, porque dentro del segundo éxodo hay un pastoreo que se levanta, entonces ahí van a estar los que van a decir, pastores, estoy listo, espérese, no se me alborote, espérese porque si lo mandamos de pronto va a estrellarse, va a llorar, se va a quejar, va a renegar y de pronto se va a olvidar. Entonces, todo tiene un momento. Dentro de nuestro segundo éxodo, Dios está haciendo un proceso de formación del carácter, formación del alma, formación de las emociones, la formación de mi yo. Todo lo que usted tiene en su alma, que usted a veces dice, es más, usted a veces no sabe ni lo que tiene. ¿Verdad? ¿Sabe cómo que es esto? Mire, la formación del carácter del alma, y lo voy a hablar en ciencia médica, es como cuando usted se va a hacer un examen de laboratorio general, que nunca se había hecho, triglicéridos, colesterol, insulina, glucosa, todo eso tenía yo. Oiga, yo lo hubiera hecho antes. ¿Sí ve? Entonces a veces la condición de nuestra alma está así porque no hacemos un alto y hacemos un escaneo de qué somos nosotros, qué hay dentro de nosotros, qué hay que formar, qué hay que liberar, qué hay que restaurar, qué hay que cambiar. ¿Sí? Y eso Dios lo hace dentro del mismo proceso del peregrinaje. Y dentro del peregrinaje es que se forma el carácter para pastorear. Porque usted no le vamos a decir, váyase para su casa y cuando sea el tiempo del llamado pastoreo, lo llamamos. No. Usted tiene que estar aquí con nosotros comiendo dulce, amargo y de todo. Sí. Tiene que estar comiendo de todo con nosotros. Lo dulce y lo amargo, ya no más. Dulce y amargo. Porque si no, no fuera apto. Porque estuvo entre nosotros y está con nosotros. Entonces sabemos que aguantó con nosotros. Hágale, mijo. ¿Usted pudo? Hágale. ¿Usted la aguantó toda con nosotros todos estos años? Mijo, es de confiable. Hágale, mijo, huele. Porque es que Dios no puede llamar a alguien que esté sentado o detrás de un YouTube. Viene un pastoreo detrás de un YouTube. Sí, entonces Dios tiene que estar ahí las aljabas, todos somos aljabas, unos con otros amándonos, unos con otros, todo así, lo que pasa entre el matrimonio familiar, todo es posible, pero a la final todos nos terminamos amando. Eso va a pasar siempre. A la final de todo esto, el matrimonio comienza con sus bobadas, pero a la final termina amándose. Como pueblo, a la final, al principio comenzamos cosas, o sea, lo que uno ha aprendido acá, pero a la final todos se terminan amando porque ese es el principio de Dios. Cuando ya eso sucede y ha venido el carácter y la formación y la madurez, ya puede uno empezar a hacer esto. Vuele, papá, vuele para allá, vuele para allá. Antes, no. Por eso,
el padre tenía que formar el carácter de Moisés para poder llamarlo. Dicen que los 40 años Moisés creía ser alguien. Le tomó otros 40 años el ser reducido a un don nadie. Y los últimos 40 de su vida viendo lo que Elohim podía hacer con un don nadie. ¿Sí? Porque es que a veces uno se cree ser algo. Y ahí es cuando Dios le dice, usted no es nadie. Pum, otra vez, siéntese ahí otra vez. Y uno. Claro, no es un don, porque creía ser algo, no es nada. Vuelva y siéntese, porque hasta que no entienda para qué fue llamado en el segundo éxodo, no lo voy a usar. Ya cuando uno entiende que uno es un don nadie, cuando uno dice, verdad que yo no soy nada, Señor, si usted me llama por pura misericordia que me ponga a hablar. Ah, ahora sí, párese y venga para acá. Antes, no, porque cuando usted se cree ser algo, es peligroso. Sí, eso es peligroso, eso sí se lo digo hoy. En esto usted tiene que estar muy menguado en la carne. Tiene que haber cogido usted esa carne y haberla doblegado, hermano. ¿Sí? Entonces, el pueblo sale de Ramasés, deja los tesoros de Egipto y llega a Sucó. En el lenguaje egipcio, Sucó es lugar de transición, en lenguaje egipcio. Salir de la oscuridad a un amanecer misterioso de un nuevo comienzo. En hebreo es albergue temporal. Salir de una situación baja a un lugar más elevado. Aunque la palabra Sukkot, cabaña, también está relacionada con la palabra Sochet. Sochet con S. Mirar al futuro. Sukkot es mirar al futuro. A mirar al futuro, a un albergue temporal. Y el lugar desde donde podemos mirar el futuro, lugar de transición, de la oscuridad a la luz. Sukkot estaba a 25 millas de Ramasés y era una base militar en la frontera de Egipto. Era un terreno lo suficientemente grande para albergar a todo el pueblo con su ganado. Y Sukkot era el lugar ideal para organizar al pueblo. Entonces vemos que en Sinaí Yahweh le ordena a Moisés celebrar la fiesta de Sukkot, para que recuerden que vivieron albergues temporales, ¿sí ve? Para que recordemos que vivimos en albergues temporales. ¿Y cuáles son nuestros albergues temporales físicamente? Esos son sus cuerpos. Esos son nuestros albergues temporales. Cuando vivimos camino a la tierra prometida, porque resulta que nosotros, para entrar a la tierra prometida, no se necesita este cuerpo, porque seremos transformados. Entonces quiere decir que este cuerpo no sirve para ese momento. Por ahora sirve de mucho porque es el instrumento. No vaya a decir ahora, no necesito el cuerpo. No, usted lo necesita. Porque sin ese cuerpo, ¿cómo vamos a hacer la obra? Sí, entonces, nuestro albergue temporal es Yeshua, Yahweh, en esta azúcar, en este cuerpo que es un albergue temporal. Mientras que esperamos cielos nuevos y nueva tierra. En nuestro segundo éxodo. Bueno. Entonces, en el Sinaí Yahweh le ordena a Moisés celebrar la Sukkot para que recuerden que vivieron en albergues temporales cuando iban camino a la tierra prometida. Igualmente nosotros hoy vivimos en albergues temporales y nuestro equipaje debe ser liviano. En los tiempos finales, que es el remate que yo les he venido hablando a ustedes, nosotros igualmente huiremos al desierto y seremos protegidos bajo la presencia de Yahweh. Otra vez tendremos que huir al desierto. ¿En qué sentido? Ojo con lo que viene. Según Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustente por 1270 días. O sea, 42 meses, 42 jornadas en el desierto. 42 meses, 42 jornadas en el desierto. Para nosotros, ¿cuál va a ser el desierto donde Dios nos va a llevar a huir de lo que va a suceder en el mundo? Porque esto es muy literal. Las tierras de refugio. Las tierras de refugio. Las ciudades de refugio. Eso va a ser los lugares y los albergues de protección temporal. Por eso en Éxodo 19:4 le dice Yahweh a Moisés: ustedes vieron lo que le hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído hasta mí.
Entonces notamos que al igual que Israel en el tiempo del Éxodo, las promesas son para nosotros hoy, y Él las ha prometido, porque alguno dirá, eso fue para los ancestros, eso fue para aquellos. Por eso en las religiones, porque ellos no viven la ley, por eso ellos no están protegidos. Si no hay ley, no hay protección, no hay cobertura, porque la ley es para los que han alcanzado las promesas, según el libro de Hebreos, a través de Yeshua, según el orden de Melquisedec. Acuérdense que los mandamientos son las leyes para yo entender lo que es bueno y lo que es malo. Yeshua, según el orden de Melquisedec, es nuestro sacrificio para nosotros poder entrar al lugar santísimo. Entonces, cuando yo entro al lugar santísimo y guardo los mandamientos, tengo una conexión con el Espíritu Santo. O sea, hay una relación dentro de este mismo cuerpo. O sea, hay una comunión diaria. Constantemente hay comunión. O sea, ¿qué quiere decir? Que como hay una relación, usted guarda mandamientos, usted vive todo lo que dice el libro de Hebreos. Por eso el libro de Hebreos es un libro muy hermoso de revelación. Cuando usted lo comprende y lo entiende, sabe la comunión que tiene con Dios en nuestro segundo éxodo. Sabe lo que tiene que vivir, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que obedecer. Entonces, si los mandamientos eran para el pueblo de Israel, pero también las promesas son para nosotros hoy, quiere decir que así como en Éxodo 6:6, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas. Como lo hizo con ellos, Él lo va a hacer con nosotros. Las tareas pesadas, ¿cuáles son? Espiritualmente. ¿Qué son tareas pesadas espiritualmente? A ellos los sacó de tareas pesadas de que era el barro, la fabricación del bloque de barro, que lo hacían con pasto. Bueno, era un trabajo de amanecer hasta anochecer. En ellos no había reposo, no había descanso. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a las tareas pesadas del alma, lo que me aflige, porque esto es un sentido muy espiritual, porque tal vez de pronto usted sea un constructor y diga, no, entonces ahorita Dios me va a sacar de la rusa porque me va a sacar del trabajo pesado. No, no es eso. Lo que él está hablando es el trabajo pesado del sistema, de las cosas que ocurren. Los libraré de la esclavitud, conciso B, de 6. Pues la esclavitud era lo que nosotros vivíamos antes en el sentido espiritual. En Éxodo 6:6, los redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Nos redime con brazo extendido, que es su misericordia, y nos guardará con su juicio, porque ya entramos bajo un juicio. ¿Cómo así que entramos bajo un juicio? Claro, nosotros todos los días estamos bajo un juicio. ¿En qué sentido? Dios es justicia, y la justicia de Dios está en nosotros. Cuando yo busco a Dios en la oración, estoy estando en juicio. Cuando yo entro en juicio, quiere decir que lo que yo estoy diciendo se va a cumplir. Si yo cumplo mi parte, Dios cumplirá la parte de Él, si es su voluntad. Y si no es su voluntad, también está respondiendo al juicio de Él. Entonces, entramos en juicio. Y nos redime con un brazo extendido. Los tomaré como mi pueblo. ¿Sí ve? Antes éramos cristianos, unos venían de ser católicos, pasaron a cristianos, de cristianos pasaron a, bueno, más de uno traía varias religiones acá, pero ya Dios los hizo libres, ya no hay más pueblo. Este es el pueblo y punto, ¿no? Y para que después le diga, ¿será que hay más pueblo? No, ese es ya, punto. Es el pueblo de Israel, los tomaré como mi pueblo. Éxodo 6:7, seré sus Yahweh, seré su Elohim. En el 6:8, los meteré en la tierra, la nueva Jerusalén. Quiere decir que ya hay una promesa de entrada a la nueva tierra. En Éxodo 6:8, conciso B, y les daré la nueva Jerusalén por heredad. ¿Sí ven? Esas son las promesas por las que estamos peleando nosotros. Porque al fin y al cabo, lo que orábamos, preciso anoche orábamos, decíamos, Señor, danos las tierras, danos más tierras. Anoche se oró algo que nunca se había hecho. Señor, danos más tierras. Al fin y al cabo, cuando nosotros nos muramos, no las vamos a llevar, esto es suyo. Así se le habló. Dijo, sí, tal cual anoche se le dijo, Señor, las tierras son tuyas. A la final todo esto es tuyo, pero ¿qué te cuesta que nos den más tierras para los que la necesitan? ¿Por qué no nos las das, Señor, y por misericordia a tu pueblo, por lo que tú has dicho que vas a hacer con nosotros? Por favor, danos más tierras. Todo esto es tuyo, y al final vamos a irnos de acá y todo esto es tuyo. Así le decía yo anoche en las palabras como normalmente yo oro. Y es eso, saberle pedir, porque al fin y al cabo esto es para un pueblo, no es ni para nosotros.
Porque qué tal, ¿no? Esos pastores dueños de toda la Jerusalén y todos los alrededores. No, esos ya no son pastores, ya son unos traquetos, hermano. No, esa es la palabra correcta. Es para el pueblo, porque pues, se supone que estamos buscando un lugar de refugio donde vamos a salir en algún momento, porque hay que meternos a un desierto. Sí, en un desierto es lugar de reposo, lugar de refugio. En este caso son los lugares de refugio. Y es donde toca, pues, meter al pueblo. Claro, porque a la hora, mire, usted mire Venezuela ahorita, eso está invivible. Ahorita, pobre gente allá, Dios mío, si amanece, eso es terrible, y si oscurece es peor. Allá eso es un infierno, ¿y quién quiere vivir eso? Y si eso llegase a pasar en nuestro país, pues tenemos que estar fuera, allá donde no sepamos de nada, pero lo tengamos todo. Y algunos se preguntarán, ¿y eso podrá ocurrir, hermano? Porque este país se lo buscó, los religiosos se lo buscaron, los pastores se lo buscaron, y eso ya se había hablado en el 2018. Hay un video de eso, de esta casa. Dice que para aquellos que entramos en los vínculos del pacto con Yahweh, esas promesas están vigentes. Dice que los sacaré de la oscuridad y los libraré de las ataduras que los tienen esclavos. Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. ¿Sí ven? Nos va a redimir con misericordia y con grandes juicios. ¿Qué quiere decir que nos sacará con juicios? Que Él va a hacer pelea por nosotros, hermano. ¿Cómo? No lo sé ni me pregunte, pero sí lo hemos visto. Aquí hemos visto la mano de Dios en unas cosas que uno dice, Dios mío, donde no nos hubiera librado, ¿sí o no, Javier? Eso, los juicios los hemos visto delante de la gente del mundo. ¿Sí? Lo hemos visto, y eso no es una historia de otro testimonio de otro lugar. Y de acá, todo eso ha pasado acá, y verdad que, como dicen por ahí, uy, nos salvó de unas, porque nos ha librado con juicio. Entonces quiere decir que si Él ha hecho esos juicios a favor de nosotros, si seguimos obedientes y juiciosos todos, Él nos va a seguir librando de la misma manera hasta que lleguemos al final de la etapa de la vida de cada uno según la edad. Él lo va a hacer. Y lo hará por sus generaciones si usted sigue siendo fiel. Por eso dice, los redimiré con brazo extendido y con grande juicio, los tomaré por mi pueblo, los guiaré para la tierra prometida. Les daré la nueva tierra por posesión para que puedan heredar todo esto. Pero debemos abandonar Ramasés. Llegar primero a Sucot, donde viviremos la transición de la oscuridad a la luz. ¿Sí ve? De la oscuridad a la luz. ¿Cómo estábamos nosotros antes de llegar a Yeshua? En oscuridad. Entonces, en este segundo éxodo, cuando la gente llega por primera vez aquí a esta comunidad o lleguen a los lugares donde se abran, todos van a llegar en oscuridad y van a entrar a la luz. Van a entrar inmediatamente, pero ellos no van a entender en el momento todo lo que hemos venido viviendo nosotros. O sea, es tremendo que alguien que llegue de entradita con un pueblo que lleva 19 años. ¿Se imaginan? Nosotros venimos caminando 19 años y se añadió este de un día para otro. Llegó, venga, ¿ustedes cuánto llevan de camino? 19 años. Uy, yo hasta hoy llegué. Historia que hay para contar. Pues así estamos nosotros como el primer éxodo. La gente se va añadiendo, se va añadiendo, se va añadiendo hasta que lleguemos a la tierra. Hasta la tierra prometida, que son cielos nuevos y nueva tierra. Dice que salieron de Sucot y acamparon en Etán, que está en el confín del desierto, Números 33:6. En el borde de la península del Sinaí, cerca del brazo oriental del mar llamado el Golfo de Agaba, encontramos el lugar llamado Etán, también conocido como Etán, y que probablemente estaba un poco hacia el occidente del pueblo moderno de Ismailía. Etán significa contemplación, rejas de prado. Y ellos ya estaban propiamente fuera de Egipto, pero no fuera de la influencia de Egipto. ¿Sí ven? Hay gente que va a llegar aquí a la comunidad, ojo con ese punto, ellos estaban propiamente fuera de Egipto, pero no fuera de la influencia. Entonces va a llegar gente aquí a la comunidad, que van a estar acá, pero la influencia de Egipto todavía, esos son los que desertan tarde o temprano, esos son los que caminan en la mente. ¿Me quedo aquí o me voy para el mundo? Así, sencillo. Y lo hemos visto, o sea, hay historia para contar, vuelvo y les digo. Nosotros lo comenzamos hace una semana, porque en una semana usted que puede predicar. ¿Cuándo comenzaron la obra? No, hace 8 días. ¿Y qué testimonios tienen? No, pues que comenzamos hace 8 días. Pero ya cuando usted tiene un camino largo de 19 años, usted tiene mucho que hablar, porque usted ha pasado por las duras, por todo lo que usted quiera.
Entonces ya uno conoce la intención de los seres humanos cuando entran. Y muchos van a llegar así. Llegan, entran, pero Egipto todavía lo sigue rondando. Y cuando viene la palabra abandonar Egipto y abandonar los placeres de Egipto, dicen, no, Dios mío, no, me quedo en Egipto. Pastores, muchas gracias. A veces dicen muchas gracias, como a veces no dicen nada. Parecen estrellas fugaces, como llegaron se fueron. Sí, no sé, solamente se llamaba la estrella fugaz, pero bueno. Entonces, aunque estaban fuera de Egipto, seguían dentro de ellos. Igual nosotros podemos decir que amamos a Yahweh y a Yeshua y que somos parte de su pueblo, pero con un alma dividida. Por eso en Juan 17, 14, 16, segundo Éxodo, Yeshua oró y dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Miren lo que nos está diciendo para aquella gente que dice yo me quisiera morir y ya, yo no quisiera. Viva la prueba, madure. Pues claro, miren, todos vivimos en algún momento esta situación de este texto. ¿En qué sentido? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque es que triste y desafortunadamente, cuando no entra la fe, entra el proceso. Y cuando se viene el proceso, ¿qué es lo primero que la persona empieza a pensar cuando todo se le pone patas para arriba? Mejor fuera morir. Y a los que dicen así porque lo dijeron en algún momento. Mejor fuera morir. Exacto, esa es la palabra. Cuando el proceso, claro. Miren, hermanos, eso nos pasó en algún momento a todos. No vengan a decir que no, y si no le ha pasado, prepárese. Pero todos en algún momento dijeron, prefiero morir, pero el Padre dice, no, es que usted no va a morir, lo voy a guardar, más bien, y lo voy a apartar del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿sí? El peligro no es que el creyente esté en el mundo, sino que el mundo esté en nosotros. Por eso, el peligro no es ese, el peligro es cuando las personas de la comunidad introducen el mundo. Y usted se da cuenta que la religión introdujo el mundo en todos sus placeres, todo. El cristianismo, toda esa gente ya introdujo el mundo. O sea, ellos son re mundanos, hermano. El cristianismo es un mundano, es la mundanalidad disfrazada. Todo es, entonces, si usted se da cuenta, en las sendas, en las raíces, están trayendo el mundo también otra vez. O sea, salen del cristianismo. Dicen que abandonaron el cristianismo, pero uno los ve haciendo cosas del cristianismo, conciertos, ya no son conciertos cristianos, sino conciertos hebraicos. Sí, conciertos hebraicos con luces hebraicas. Sí. Y todo ese tipo de cosas. Y entonces uno dice, venga, se supone que nosotros ya salimos de eso porque estamos imitando lo que en algún momento tuvimos que ver. Y démonos cuenta que cuando dice que salimos del mundo y no hacemos las cosas del mundo, eso nos está diciendo Dios que lo que se va a hacer ya no es un show. Porque lo que se hace en el cristianismo es todo un show. ¿Sí? Muy diferente cuando uno entra a la verdad de Dios. En la verdad de Dios no hay shows, en la verdad de Dios no hay inmadureces, en la verdad de Dios no hay sensacionalismo, en la verdad de Dios no hay emocionalismo, en la verdad de Dios no hay aplausos. No hay eso, o sea, nada de eso se debe hacer. Nada, o sea, aplaudan a Dios y Dios tampoco. O sea, venga, a mí no me aplaudan, a mí obedézcanme, pues aplaudir cualquiera aplaude. Obedezcan a él, ahí sí. ¿Qué es mejor, obedecer o aplaudir? Bueno, pero hay gente que le gusta. Eso no, Dios no es, eso no es el pueblo de Dios. ¿Ustedes se imaginan en el primer éxodo todo el mundo aplaudiendo? Bajaron las codornices. Se fueron las codornices. Pero eso es parte de la madurez, porque eso es lo que ofrece el sistema. Eso ofrece el sistema como un show sensacionalista para emocionar a todos los que están alrededor. Acuérdese que el cristianismo y las religiones son como un partido de fútbol, donde el locutor emociona a la persona. Los voy a llevar un ejemplo. Usted puede estar viendo el partido de fútbol, ¿cierto? Lo está viendo con sus ojos. Pero usted está escuchando el narrador. ¿Y qué hace el narrador? Y uno ve tan normal eso. Y uno dice, ¿pero qué está hablando ese? Si yo veo otra cosa. Pero eso es tratando de llevar a la ¿qué? De tratar de meter a una emoción de algo que uno sabe, porque ya mis ojos no son emocionales. Y eso hace el pastoreo. El cristianismo es eso. Aplausos, griten, júbilo, tambores, música, orquesta, trompeta, trueno, pum, pum. Y todo el mundo, claro, entran en ese trance. Cuando aquí es
la palabra, y si quiere madurar, madure, y si no, mijo, sí, aquí es a palo seco todo, no espere, aquí no lo comen, no, aquí no, aplausos para qué, por ahí para matar a un zancudo, eso no, aquí no más, pero esa vaina no, porque es un pueblo maduro, nosotros ya no estamos en eso, nosotros estamos en otro tiempo, porque ya salimos de todo ese sistema de inmadureces, porque es que eso es lo que busca el sistema, porque si no hay emoción, no hay sensación, y no hay sensación, pues la gente dice, ay, qué reunión tan aburrida. ¿Sí? Cuando este tipo de reuniones son las que están formando nuestro, miren estos muchachos, ya, un muchacho de estos, que esté en un cristianismo, ¿cómo lo vuelven? Claro, si él viniera del cristianismo y lo invitáramos acá, diría, uy, qué man es tan aburrido, no, ese predicador es bien aburrido, no, y esos chinos son todos amargados, no, yo me imagino como, porque eso es lo que la religión hace para tratar de distorsionar la verdad de Dios. ¿Sí? Por eso el peligro no es que el creyente esté en el mundo, sino que el mundo esté en el creyente, y a eso nosotros no le vamos. Yo creo que llego hasta aquí, porque es que la enseñanza es bastante larguita todavía. Pero ¿qué hemos aprendido con todo esto? El punto es que nuestro segundo éxodo, con las 42 paradas, Dios lo que quería enseñarle al pueblo, según lo que estábamos enseñando con las 42 paradas, era restaurar, restablecer y restituir. ¿Restituir qué? La naturaleza caída del hombre que fue creada en el sexto día. Restituir la naturaleza caída del hombre que fue creado en el sexto día, para que entrara en la perfección de Yahweh en su reposo. Por eso la tarea del ser humano y nuestra tarea es restablecer todo lo que se ha perdido. Y la tarea más importante para restablecer todo lo que se ha perdido es el hombre. Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando. Y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, de lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, si usted tal vez está en la ciudad de Bogotá, o a futuro, pues si el Eterno permite abrir otros lugares de Colombia, anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es lo que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. Shalom.